Hola, ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para compartir información útil sobre economía y digitalización de la manera más amena e interesante posible, acercándola a vuestra realidad, vuestros intereses y vuestro futuro. Espero que os guste. Muy buenos días. Nadia Calviño se estrena en TikTok. El Ministerio de Economía se ha abierto una cuenta en la red social para acercar la información económica de la manera, dicen, más amena e interesante posible. Se apunta a la vicepresidenta económica a la moda de los más jóvenes a meses de que dé comienzo la campaña electoral de cara a las autonómicas y municipales y 24 horas después de que hayamos conocido que junto a otros ministros como Reyes Maroto, José Luis Escrivá o María Jesús Montero, el Parlamento Europeo la haya citado a declarar para dar explicaciones sobre cómo y en qué se gastan los fondos que nos envía Bruselas. Y ya les hemos contado que la publicidad institucional dedicada a divulgar algunos de los proyectos de Moncloa va a cargo precisamente de estos fondos europeos. Ahora Calviño se pasa a TikTok, la red social de China con la que el país asiático se sirve para manipular las mentes de sus gentes y como herramienta de desinformación. No es ninguna novedad que China lleva más de una década haciéndose de forma silenciosa con compañías europeas de sectores estratégicos como el tecnológico y el energético. Pekín se vale de estos activos europeos mientras Estados Unidos ya prohíbe el uso e instalación de la aplicación en dispositivos del gobierno federal y escuelas americanas presentan sus demandas por la crisis de la salud mental de los jóvenes. La Unión Europea, de hecho, tiene encima de la mesa la posibilidad de multas o limitaciones en el uso de la misma. Emmanuel Macron ha sido también bastante duro sobre sus efectos en los niños y abro paréntesis, porque es el mismo presidente que defiende matar a aquellos niños que están en el vientre de su madre. Sobre TikTok se cierne también la sombra de la duda sobre la seguridad de los datos personales y su posible transferencia al gobierno chino. Si Moncloa dedicara tanto tiempo a gobernar como el autobombo en redes sociales y medios de comunicación afines, o si el dinero destinado a ese fin estuviera en los bolsillos de los españoles y de quien más lo necesita, nos iría muchísimo mejor. Muchos asuntos de los que hablar hoy aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Julio Ariza, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Telegram ya perfila un poco los temas que a mí me parece que esta mañana tienen más interés, ¿no? El hecho de que hoy estén estos contertulios que vas a presentar ahora me hace especialmente feliz porque puede ser un programa muy divertido, así que yo les recomiendo que si no han ido todavía al lavabo o no han hecho alguna cosa que tienen pendiente de hacer, la hagan cuanto antes porque hoy no se pueden perder ni un minuto del programa. Y si no, que se esperen a la siguiente pausa de publicidad. Exacto, que se esperen a la siguiente pausa de publicidad porque va a ser muy, muy interesante. Hoy, hombre, vamos a ver, no tengo que ocultarles, yo no me alegro en absoluto del mal ajeno. Me parece que eso es vil. Y además creo que el rencor, nah. Pero sí me alegra de que la verdad vaya prevaleciendo porque nosotros en el año 2010, en el diario La Gaceta, publicamos mucha información respecto al patrimonio que desde nuestro punto de vista no tenía ninguna justificación de José Bono, que había sido ministro de Defensa, presidente de las Cortes, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y que tenía unas relaciones muy especiales con muchas de las grandes compañías, una de ellas Iberdrola, donde ahora está de director de comunicación, el que era su mano derecha en el ministerio, Chunda, y que además ahora ocupa una posición muy destacada en Iberdrola como director de comunicación o algo parecido, y que también aparece en la información que da José María Olmo en El Confidencial y que es una información que es muy relevante respecto al enorme patrimonio que ha acumulado José Bono en todos estos años y, curiosamente, junto a una empresa que era uno de los concesionarios más importantes del Ministerio de Defensa, una empresa de Castilla-La Mancha que se llama Tecnove. Bueno, todo eso y la hípica de Almenara, etcétera, etcétera, todo eso lo publicamos y a nosotros nos cayó la del pulpo, porque todo el resto de medios de comunicación se tiraron inmediatamente a proteger a Bono. Una parte de la justicia se tiró a proteger a Bono. Bono había sido el mandamás del Centro Nacional de Inteligencia y, de hecho, en sus últimas memorias ha publicado que él dispone de mucha documentación y que no ha publicado, pero que amenaza con publicar en unas memorias que publica escasamente hace un año y medio, si no recuerdo mal, con el Grupo Planeta,
Y cuando nosotros publicamos eso en el año 2010, una de las cosas que él nos contesta, entre otras cosas, es que una parte de ese patrimonio provenía de que le habían anticipado 700.000 euros en el Grupo Planeta por sus memorias, 12 años antes de su publicación. Ahora ignoramos cuánto le habrán pagado ahora por las memorias, tampoco sabemos cuántos ejemplares ha vendido, pero todo eso ha estado muy intrincado y ha sido muy interesante. Me parece que contar esa historia hace justicia a todos aquellos que en estos años han sido procesados por corrupción, incluso han pasado por la cárcel, a veces por corrupciones pequeñísimas, y aquí estamos hablando de un señor que ha acumulado probablemente un centenar de millones de euros como mínimo, y que en este momento además tiene la nacionalidad dominicana, porque su cercanía al presidente de la República Dominicana ha hecho que le den, como a Felipe González también, la nacionalidad dominicana. ¿Vale? Un señor que ha sido ministro y que cuando viene aquí y está aquí sigue disponiendo de una escolta de policías que le siguen dando protección. Es decir, que sigue teniendo un coste para el erario público. Bueno, todo eso lo tenéis en la historia bastante desarrollada en Telegram, con la información que da Olmo, que es una estupenda información en el Confidencial, pero que en honor a la verdad nosotros hemos sido penalizados en innumerables ocasiones en grandes televisiones de amplia cobertura y amplia audiencia, poniéndonos directamente a parir a mí mismo y a esta casa. Entonces yo creo que por honor a la verdad y simplemente como réplica a todo eso, que empiece a salir la información de cómo José Bono ha acumulado ese patrimonio, a mí me gustaría que él salga ahora a dar la explicación de todas estas cosas, ¿no? Y salgan en Iberdrola a explicar cómo el señor Chunda sigue siendo el director de comunicación de Iberdrola. Y muchas otras cosas. Yo espero que esa información que hoy, ya digo, creo que es la punta del iceberg, empieza a desbordar el relato de José Bono, que además pues dispone de un ático en la calle Velázquez que da con el Wellington, que es directamente que directamente se ve el Parque del Retiro, un ático espectacular. Es decir, pero un montón de propiedades y una vida que refleja su propia hija en Instagram constantemente, una vida absolutamente de un nivel de riqueza realmente sorprendente, ¿no? Para una persona que ha sido siempre un responsable político público, ¿no? Pero bueno, ya digo que no me alegro de que salgan cosas y nos dé la razón la realidad, cosas que nosotros como profesionales publicamos, insisto, desde el año 2010. Desde el año 2010. Tenéis en Telegram toda esa información, incluso con las portadas de la Gaceta de ese momento, periódico que, por cierto, él fue uno de los que se encargó de que nos lo tuviéramos que cerrar. Después de llegar incluso a vender en fines de semana más que el diario La Razón, por cierto. Juli, vamos a hacer una cosa, voy a saludar al resto de la mesa y luego vamos a poner una de las últimas declaraciones de José Bono, donde, como bien has dicho, te pone a parir. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Abundando en el tema de Bono, que yo también lo viví de cerca porque estaba ahí, pero simplemente un dato que no me acuerdo si me lo contó él, me lo contó Chunta o me lo contó el que ahora es el presidente de Castilla-La Mancha, que era la tercera pata de Bono, ¿no? Emiliano. Bono cada noche cuando llegaba a su casa, fuera donde fuera y estuviera donde estuviera, relataba en un texto lo que había hecho durante aquel día, todo lo que había hecho, con quién había hablado, información que tenía, que le pasaban, etcétera, y eso lo contrastaba o con uno de los dos o con los dos o con más gente. O sea, tenía un archivo día a día de toda su época pública, precisamente, entre otras cosas, para tener datos de distintas personas, pero que le servían para las memorias y para la memoria, que es muy importante. Aparte vuelvo a mis temas de cada mañana, hoy sí que he visto un ministro, concretamente el ministro Perejil en la 1, y me ha hecho gracia porque, bueno, gracia es un decir, ¿no? Pero hay que reconocer que la estrategia del PSOE tiene la ventaja de que es lunes, martes, miércoles, lo diga uno, lo diga el otro, lo diga el de más allá, y en cambio ahora el PP cambia por horas y por días, cosa que se verá después, porque en la misma televisión después ha entrado, o no, en otra televisión ha entrado el último fichaje, que es Borja Semper, ¿no? Sí. Y entonces ha aparecido un PP distinto del que hubiera aparecido ayer y del que puede aparecer mañana según quien entre, ¿no? Pero bueno, toda la estrategia de Moncloa, es decir, del PSOE, que no va a cambiar nada, es, por una parte, cortar las patitas a Feijóo. Feijóo en el fondo es un desastre, no se aclara, lo que sea, con más o menos fuerza, depende del día, con insultos o simplemente desmitificando al personaje o cargándose la reputación de alguna manera. Y dos, vender los cheques. O
sea, hemos bajado la gasolina, hemos bajado tal, hemos hecho tal, y el PP no apoya nada, con lo cual no solamente no apoya, sino que boicotea las medidas que el gobierno da para la gente. Y no sé si has visto esa entrevista, pero ha acabado diciendo que la salud económica de España era excelente. Creo que el adjetivo que ha usado era excelente. Excelente. Vale. Y a mí me ha encantado cuando ha dicho, bueno, Bolaños pedía a los ciudadanos que pensaran en las medidas que les han beneficiado directamente. Esto significa que hay pequeños grupos de la población que son los únicos que tienen que pensar, porque ya hemos visto cómo este gobierno simplemente se dedica a hacer leyes para una minoría. Isaac Parejo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo os he estado escuchando el tema de Bono y me parece muy bien que nos indignemos todos, pero yo no sé si sabéis en el país en el que vivimos. O sea, vivimos en un país en el que los socialistas tienen manga ancha para robar todo lo que quieran. O sea, me alegro mucho que casas como esta saquen todos los escándalos de este fraude de señor, pero no le va a pasar nada. Es que no le va a pasar nada. En este país los socialistas pueden robar, pueden irse de putas, pueden gastarse el dinero de los parados en cocaína y no les pasa nada. No pasa nada. Aquí la noticia es pues el fascista que ha dicho viva no sé qué, viva Hitler, o una manifestación de 4 nazis que hay en Sueca. Esas son las noticias que hay en este país. Luego, cuando aparecen los socialistas robando, haciendo desfalcos, fraudes por todos lados, que son los mayores ladrones que ha tenido este país en su historia, las televisiones y los medios de comunicación principales de este país se dedican a taparlos porque están regados por dinero público. Entonces, de verdad, a veces yo esto ya lo aprendí hace mucho, que es importante dar la batalla siempre ante estas cosas e intentar, pues eso, no indignarse demasiado, porque sabemos que al final la verdad nunca o pocas veces prevalece en este país. Así que por eso es tan importante la labor de casas como esta, que damos voz a cosas que otros grandes medios pues no lo dan. Y respecto a lo que ha pasado esta Navidad, yo que como no estaba aquí, pues también tengo que comentarlo, el tema de la malversación, la sedición, todo esto, que en fin, no creo yo que le pase mucha factura al gobierno. De hecho ya vemos que están celebrándolo, abriéndose perfiles en TikTok y demás cosas que en fin, veremos si eso se refleja en las encuestas. De momento parece que, según he visto las últimas, que el PSOE pues está perdiendo apoyo, y lo que yo digo siempre, que a mí que el Partido Socialista siga teniendo 90 escaños me parece un absoluto fracaso para la sociedad. A mí un partido criminal y delincuente como el Partido Socialista que siga teniendo, aunque sea un solo escaño, me parece un absoluto fracaso. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de la malversación, de la sedición, de la ley sí es sí de Irene Montero, también de Nadia Calviño y de esa campaña en TikTok. Pero si les parece, comenzamos por esta noticia que publica esta misma mañana el diario Confidencial sobre José Bono. Van a ver el titular en sus pantallas, que es bastante claro, que dice cómo José Bono y su hija Amelia Bono compran 5 casas en Toledo desde la oficina de un proveedor de defensa. Lo que cuenta este digital es que compró 5 viviendas a través de 2 empresas de consultoría e intermediación vinculadas a la compañía Tecnove, que es un proveedor habitual del Ministerio de Defensa, la misma cartera que además ocupó el dirigente socialista entre 2004 y 2006. Las casas están situadas en el centro histórico de Toledo, y en esa operación ha intervenido una de sus hijas, Amelia Bono, conocida, como bien apuntaba Julio, por su actividad como influencer en las redes sociales. Una de esas mercantiles utilizadas por Bono en la adquisición de los inmuebles es Togsama 14, constituida en 2014, y su primer administrador único fue José Manuel Fernández Peña, más conocido por el alias de Chunda, que es también un histórico colaborador del político socialista y actual directivo, como también señalaba Julio, de Iberdrola. El 19 de marzo de 2019 el propio Bono sustituyó a Fernández Peña como administrador único, y se da la circunstancia de que esta empresa tiene su sede en el número 2 de la calle Joaquín Bau de Madrid, que es el mismo domicilio de la delegación de la capital de Tecnove, que es un controvertido fabricante de material de defensa originario de Herencia, con intereses también en logística, energía, construcción o gestión forestal. Y como les decía, vamos a escuchar, si os parece, esas declaraciones, José Bono, si no me equivoco, con el año 2019, en las que mencionaba Julio Ariza. Siempre que usted viene por este programa acaba luego en algún juzgado. Me siento un poco mal al respecto porque siempre le acaban querellando. ¿Cómo va de querellas últimamente? ¿Sus enemigos se querellan mucho con usted por sus declaraciones en Sexta Noche? Yo tengo una gran suerte, y es que tengo mucha gente que me quiere. Ahora ya no me pueden votar. En mi última campaña decía, había un componente electoral, me alegra mucho que me quieran. Y me siento querido por la gente en la calle, la gente me pide fotos. Tengo enemigos, que te voy a decir una cosa, me honran. Una querella me presentó Torra y se la han mandado a paseo.
el juez no la ha admitido, porque le dije que tenía comportamientos más propios de comportamientos fascistas que democráticos, cuando hablaba de aquellas cosas de que se molestaba cuando oía hablar castellano. La otra es de Ariza, este tío, el de Intereconomía, ¿no? Sí. También se querelló y lo han condenado en costas. Pero yo es que tengo ilustres oponentes. Enemigos, sí, Mire, sí. Rato, un recluso propietario de Intereconomía que también se querelló en contra mía. Mario Conde, otro recluso. Ahí estaba el Ariza este, ¿no? Cospedal, que me denunció 5 veces. Ahí está, mire usted cómo ha salido. Pues esto, algún periodista matutino, que no sé si es grande o chico, porque no le conozco, pero moralmente es un enano, que se mete conmigo. Pues oiga, moralmente me engrandece que esta gentecilla sean los que se me oponen, ¿no? Siempre se le entiende a usted muy bien, señor Pues, Bono. Siempre me es alegra porque puedo- negro sobre blanco hasta cuando no dan hombres. Pues puedo decirlo con claridad, porque cuando uno ni roba ni mata, tiene mucha fuerza. Qué gracioso. Qué vergüenza de ti. Qué gracioso, metiéndose con la estatura de Jiménez dos Santos. En fin, ya ves. ¿Él se va a meter con aspectos físicos, que tuvo que hacer un injerto de pelo porque estaba complejado? O sea, es que, bueno, increíble. Bueno, es su verdad que problema. nosotros cuando le denunciábamos él era casi calvo, pero eso no tiene nada que ver. Quiere decir que cada uno se pone el pelo que quiere ponerse. La verdad es que esta es una de las... Le hace mucha gracia al periodista, ¿no? Usted siempre... Está muy bien. Nosotros le metimos una querella, efectivamente. Él ha tenido la protección de la justicia todos estos años, porque él se ha jactado siempre de tener mucha información de todo el mundo. Y fue muy protegido, ha sido muy protegido todos estos años. Era probablemente el hombre más poderoso en ese sentido, porque mientras los demás iban efectivamente cayendo, él se libraba de todo. Pero él era el que tenía más patrimonio de todos. Y nosotros tuvimos la osadía, cuando era un todopoderoso, de publicar cosas que eran estrictamente ciertas. Pero en el año 2010... Desde entonces, no solamente públicamente en sus declaraciones nos ha hecho daño, ¿ves? Ahí está la presentación, como podéis ver, de sus memorias, por las que 12 años antes había cobrado 700.000 euros de anticipo. 12 años antes, para justificar una parte del patrimonio que tenía, dijo que había cobrado ese dinero. Bueno, es todo, en Bono es todo una cosa, realmente es como el pelo. O sea, una cosa... Es un relato el que construye, él es muy inteligente, es un tío listo, es un tío muy hábil, pero sobre todo es un tío que se ocupó de tener la información suficiente para ser el hombre más protegido, probablemente con algún otro que fue alcalde de Madrid, que también tuvo una protección similar. Bueno, vamos a ir viendo lo que sigue saliendo, pero él ha sido muy implacable con nosotros, detrás de las cámaras y delante de las cámaras. Bueno. Eso es lo que hay. Le presentamos la querella y nos dijo el juez que lo que había dicho sobre nosotros que era libertad de expresión. Pues muy bien. ¿Pero qué es lo que dijo? Nos dijo de todo. O sea, es que si empezamos a sacar cortes de las cosas que ha dicho Bono en Telecinco y en Antena 3 y la gracieta que les hacía a todos los periodistas, yo les pediría a esos periodistas que le hacían esas entrevistas que se lean la información que hay hoy y la que creo que va a seguir saliendo. ¿Y por qué sale esa información ahora? No tengo ni la más remota idea. Porque en A su mí momento, me ha sorprendido muchísimo. Claro, es que en su momento hubo una batalla porque Bono quiso competir por la Secretaría General del PSOE. Y entonces hubo una batalla. Es más, creo que en el momento que está hablando Julio, incluso el país o el mundo se lanzó en un momento dado a por Bono, pero duró un día. Y recularon. Porque estaba, me parece que era el mundo, pero no, igual era el país, no lo sé, estaba Bono de un viaje en el exterior y todos dijimos, ostras, esos que han decretado en el PSOE barra libre para rear. Que se abre la veda. Pero duró un día, me parece, y al día siguiente todo lo que eran 2 páginas o un aparato potente de información desapareció. Bueno, él en este momento tiene personas muy importantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de su estrecha vinculación. Hombre, ya. No nos olvidemos de eso. No, ya es que lo del CSIC, eso tiene él sigue teniendo enganches eso y tiene en su algún interés. otro cuerpo. Claro, y después hemos visto porque algunos personajes que han llegado a Moncloa han pedido directamente
que el CSIC dependiera de ellos y no de otros. Y el CSIC ha ido cambiando. El CNI. El CNI, perdón. Sí, el CNI según la influencia del personaje en cuestión, porque es clave. O sea, la información que te puedes tener sin usar es la mejor, que no la que usas es la peor. La mejor es la que no usas. Y simplemente que se sabe que tienes. Esa es la eficaz. Es la que te protege. Claro, esa es la buena. No molestas a nadie, pero tienes a mucha gente tranquila. Porque... Pues en el Telegram vais a ir viendo toda esa información, la vamos a ir explicando y colgando para que tengáis, por lo menos, que la imagen de esta casa quede como lo que es, como un servicio profesional y veraz el que hemos prestado en todos estos años. Porque es así, además. Nos vamos a ir en apenas unos minutos hasta el Ministerio de Transición Ecológica, donde esta mañana había convocada una manifestación, pero antes no sé si nos podemos ir a una breve pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablar de más asuntos. Así que 2 minutos apenas y enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña y nos vamos en directo hasta el Ministerio de Transición Ecológica, donde centenares de personas han clamado en defensa del trasvase Tajo Segura. Lo que piden es el mantenimiento de los caudales de transferencia para garantizar así la continuidad de la infraestructura. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Bueno, pues no solo hay cientos de personas, como has indicado, sino que yo diría que miles aquí concentrados frente al ministerio de la señora Teresa Rivera, porque bueno, pues es un momento importante. La cuestión del agua siempre lo ha sido para España, pero hoy más que nunca, después de que se tirara atrás ese plan hidrológico nacional que salvaría tantas y tantas hectáreas para poder llegar ese agua a toda España. Y para ello contamos, dentro de todas las organizaciones sindicales, políticas y ciudadanas que hoy han venido a concentrarse desde todos los puntos del litoral mediterráneo, con el secretario general del sindicato Solidaridad, con Rodrigo Alonso. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué estáis hoy aquí frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico? Bueno, venimos a acompañar fundamentalmente al sector primario del Levante almeriense, de Murcia y de Alicante. Es un atentado al sector primario el hecho de hacer un recorte en el trasvase Tajo y Segura, porque ese recorte en el trasvase va a suponer que miles de hectáreas dejen de plantarse, con la consecuencia directa de que esos trabajadores del sector primario van a ir al paro. Además, con una cuestión que no responde ni subyace a nada ecológico, sino simplemente una cuestión política y que se quiere negar pues lo que se debía de haber hecho desde un primer momento, que es un trasvase nacional bajo el principio de solidaridad, con sencillez de llevar el agua donde sobra a donde falta. Un principio que además también, en contra de lo que se está diciendo, esa mayor desalación, lo vemos en las pancartas hoy aquí, produce también una mayor contaminación, al contrario de lo que el supuesto ejecutivo de Pedro Sánchez pretende con todas sus políticas ecologistas. Bueno, es que la solución de las desaladoras no soluciona nada, es simplemente un parche. En primer lugar, porque el agua es un agua de mala calidad, luego hay que mezclarla con otro tipo de agua y requiere un tratamiento para poderse regar. Y en segundo lugar, a principio de año los agricultores, los regantes, se han levantado con la noticia de que Aquamed, la corrupta Aquamed, va a cuadruplicar el precio, pasando de 0,45 a 1,15. Es otro golpe más al sector primario, aún más si cabe, y otro golpe más a los trabajadores del campo. Porque hay que recordar que además este Plan Hidrológico Nacional llegó a aprobarse en sede nacional en el Congreso de los Diputados y fue el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien lo echó atrás. ¿Cómo es posible que unos y otros partidos políticos no se hayan podido volver a poner de acuerdo para sacarlo adelante? Bueno, hoy o sea, lo que ya sería una vergüenza es que algún político del Partido Socialista hoy hubiese venido aquí, pero sí han venido políticos del Partido Popular. Fue Zapatero el que derogó el Plan Hidrológico Nacional, Rajoy dijo que lo iba a poner en marcha, tuvo la mayoría absolutísima de 186 escaños y no hizo nada. Siguió apostando por las desaladoras y todos los gobiernos han seguido apostando por las desaladoras, con lo cual no se está poniendo el problema, no se está poniendo la solución que realmente requiere. Y además, cuando los políticos no pueden solucionar los problemas, hay un partido político, en este caso al que usted también está unido, que es el partido político de Santiago Abascal, Vox, que propone dentro de ese referéndum, dentro de esa devolución de que sean los ciudadanos españoles los que elijan, que precisamente se pueda votar el Plan Hidrológico Nacional. ¿Cómo se articularía? Bueno,
la cuestión clave y fundamental es que se necesita un plan hidrológico nacional, independientemente del color político. Es decir, el tema del agua, sin agua no hay campo, si no hay campo no hay trabajo, y si no hay trabajo, pues todo lo que nos viene después es recoger ruina y miseria. Con lo cual, ese es el primer punto de partida. Y hay que hacerlo bajo el principio de solidaridad. Tenemos que solidarizarnos independientemente del lugar de España en el que uno resida, y llevar el agua desde donde sobra a donde falta. Y de esa manera, teniendo un plan hidrológico nacional, se va a garantizar el agua, y luego se van a evitar, por otro lado, pues desastres ecológicos como pueden ser por la avenida de agua, que son las inundaciones, etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental que hay ahora mismo es que para poder garantizar el agua se necesita un plan hidrológico nacional. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Rodrigo Alonso. No sé si desde mesa yo no os puedo escuchar, pero si queréis trasladarle alguna pregunta al secretario general de Solidaridad. Brancas. Sí, a ver, se dice desde la parte gubernamental, o sea, desde el Ministerio, no sé si es verdad, que hay una serie de sentencias del Supremo que obligan a cambiar los caudales y, por tanto, diríamos, afectan al trasvase, aunque las sentencias no ponen el caudal nuevo, pero que sí obligan a lo que está intentando hacer el Ministerio. Claro, eso es la excusa. No sé hasta qué punto esa excusa es real o no lo es. Bueno, aquí en España todo se ha convertido en una excusa, y lo que carece ahora mismo España son de soluciones reales para los problemas reales. Esta gente que hay aquí, estas familias que hay aquí, que son agricultores, la mayoría de ellos son autónomos, agricultores que tienen mucha gente trabajando, y lo que han venido al frente del Ministerio a pedir agua. O sea, fíjense de lo que estamos hablando, solamente quieren agua, y por supuesto que los dejen trabajar. Lo que no puede ser es que hagamos con el agua una confrontación política, y que sea un arma arrojadiza de unos partidos contra otros. Unos se culpan el PSOE, culpa al PP, el PP culpa al PSOE, pero la cuestión y la realidad es que los agricultores no tienen agua, que miles de hectáreas están en serio peligro, y que esos trabajadores, por tanto, se van a ir al paro. Esa es la triste realidad. Sí. Si tenéis alguna pregunta más en mesa. Nos escuchamos, compañeros. No, Rodrigo, Patricia, yo creo que la gente no debe olvidar, Rodrigo, que ese plan hidrológico, con todas sus consecuencias, no solamente fue aprobado en el Congreso de los Diputados, incluidos los nacionalistas catalanes, sino que además estaba financiado íntegramente por la Comunidad Económica Europea. Es decir, que nos venía dinero de Europa, que pagaba todas esas canalizaciones, todo el trasvase, y protegía para el futuro la solidaridad entre los territorios, y además le daba la solución definitiva a los problemas de la Comunidad Valenciana, de Murcia y por supuesto de Almería. Entonces, todo eso lo tiró a la basura en las primeras 24 horas el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de cientos de miles de millones. Estamos hablando de un dinero que ya le venía a España, que estaba aprobado. Y ahora tienen ustedes que coger sus coches, sus camiones, sus tractores, y tienen que venir aquí a la Plaza San Juan de la Cruz a manifestarse, perdiendo sus horas de trabajo, sus horas de sueño, con el sacrificio que exige el venir aquí a manifestarse. Realmente es dramático tener que recordar eso, ¿no? Bueno, y creo que también, Julio, hay que poner encima de la mesa que otra decisión política. O sea, se decidió no invertir el dinero de Europa en el plan hidrológico nacional, pero sí se decide invertir en Marruecos para modernizar las infraestructuras de regadío y aumentar las hectáreas de cultivo en un país que viene a hacernos la competencia desleal de forma directa. Eso es una cuestión puramente política. Rodrigo, muchísimas gracias. Patricia, si está aquí, me dicen que yo quería preguntarle una cosa muy rápida. Solo un segundo, no, vale. te paso la palabra. Que si está aquí el presidente de la Comunidad Murciana, López Miras, nos gustaría también poder contar con su testimonio, si es que está. Ha estado hace una hora, Julio, pero no sabemos si sigue todavía por ahí. Pero pregunta Isaac, Patricia, y luego nos damos otro testimonio que creo que también tienes por ahí a Ricardo Chamorro.
Sí, Rodrigo, mira, yo quería Sí, saber estamos si... buscándole, sí. Yo Pregunta quería exacta. saber si hay por ahí algún representante Está de... parejo. ¿Sí me oyes? Pregunta si hay algún representante de... Si hay algún representante de los sindicatos, Cuéntame, que yo se lo traslado. de los Sí. sindicatos tradicionales, de comisiones obreras o de UGT, o ni están ni se les espera. No, o sea, evidentemente no están ni se les espera. Lo dejó meridianamente claro Pepe Álvarez. UGT, por ejemplo, solamente sale a la calle cuando hay que reclamar por cuestiones políticas. Nunca salen a la calle a reivindicar por el derecho y los intereses de los trabajadores. El sindicato Solidaridad está hoy en la calle para reivindicar el derecho y los intereses de los trabajadores del campo. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Patricia. Sí, perdona. Di Alba. Y Patricia, que también tiene a Chamorro por ahí al Muchísimas lado. gracias. Sí, aunque ahora mismo se nos acaba de escapar, Vaya. porque es que no os imagináis la de gente que hay. O sea, no es que haya cientos de personas, es que hay miles. Entonces vamos a seguir buscando y Perfecto. enseguida hacemos una Patricia, conexión. ¿nos podéis ofrecer un plano de un poco de la gente que hay en la plaza para hacernos una idea Sí. de la manifestación? Sí, ahora mientras Sí, estamos nuestro en plato compañero se echa un comentando, poquito para atrás y así... mientras estamos comentando este asunto Sí. mesa, nuestros compañeros nos van a intentar ofrecer unas imágenes más amplias. Francas. A ver, hay dos nombres, que os lo digo porque puede ser interesante vincular a eso. Uno es Pepe Bono, José Bono. José Bono fue el que se opuso más, si no recuerdo mal, al Plan Hidrológico Nacional porque le afectaba a Castilla y León en teoría en negativo. O sea, había dos comunidades autónomas en España que se levantaron en armas, entre comillas, contra el plan, que fueron Aragón, que si no recuerdo mal, porque mi memoria ya no es la que era, y Castilla-La Mancha. Bono, en el primer gobierno de Zapatero, fue ministro, no lo olvidemos, y ministro importante. Y la segunda cosa es que la persona que se cargó definitivamente el Plan Hidrológico Nacional y apostó directamente por las desaladoras tiene nombre y apellidos, y se llama Cristina Narbona, que ha sido, es la actual presidenta del PSOE y está ligada a al tema de Aquamed, que por cierto, Está ahora en azul. mismo, sí, Ahora pero hablamos de además hay revisión de sentencias le van a por todo el rebajar tema las de la condenas. malversación y compañía, de Aquamed. O sea que son dos nombres de actualidad hoy al menos, ligados al desastre del plan hidrológico. A mí me gusta resaltar el hecho de que los sindicatos tradicionales pues estén en su casa tranquilamente comiendo marisco como siempre. Que, claro, supuestamente son defensores de los trabajadores, de los obreros, pero es que yo los únicos obreros que he visto defender a comisiones obreras UGT en los últimos meses son a los trabajadores de Twitter. Son a los únicos que han salido en defensa. O sea, luego tenemos una manifestación de agricultores que están en la ruina, que necesitan ayuda, porque bueno, ya hemos visto las reivindicaciones del secretario general de Solidaridad y resulta que solo salen a la calle para manifestaciones políticas. O sea, es que es alucinante y tenemos que seguir regándoles con dinero público para que se lo gasten. No sé muy bien en qué. Hay miles de personas. Yo he pasado antes con el taxi por ahí y la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que hay y por supuesto ningún medio de comunicación de los grandes le dará cobertura a esto. Yo lo he visto en Antena 3 esta mañana. ¿Antena 3? ¿Cuánto tiempo? ¿30 segundos? Y de hecho ha salido, me han entrevistado a Miras, creo que en la propia Antena 3, por eso sí que está yo ahí, no porque lo haya visto. Ah, bueno. Sí que está. A pesar de que en la última manifestación que hubo del año pasado de transportistas del campo y tal, estaba Miras físicamente, porque sí que lo vi. Pero se suele apuntar porque Murcia tiene un problema electoral muy grave dentro de poco. Miras es que tiene que explicar solo una cosa. ¿Cómo consintieron en el Partido Popular de Murcia que durante los años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy no se resolviera este asunto? Ese es el tema. Es decir, lo mismo que hizo Zapatero 24 horas después de tomar posesión, Mariano Rajoy debió haberlo hecho en honor a la justicia que había que hacerle a la Comunidad Valenciana, a Almería y a Murcia. Pues igual que prometió no cerrar Garoña y luego la cerró. Es que, a ver, son tantas cosas que Mariano Rajoy no ha cumplido con su mayoría absoluta, que a mí, si pusiéramos a enumerarla... Con mayoría absoluta puedes hacer casi todo. Y si eres del PSOE, con mayoría no absoluta también. Hombre, ahí tenemos a Pedro Sánchez, que ha dado la vuelta a este país con 85 escaños. Por eso que si eres del PSOE, sin mayoría absoluta. Pero si eres del PP o eso, con mayoría absoluta, lo podrías hacer y tampoco lo haces. Esto está bien para que la gente tome nota para las elecciones generales. Es que
Le pedimos a la gente coherencia y eso es muy complicado. Y ahora con Borja Semper seguro que va todo mucho más En unos centrales. minutos volvemos hasta ese Ministerio de Transición Ecológica, pero como hablabais del caso Acomed, como saben, esos más de 40 condenados están pidiendo esa rebaja en las penas por el nuevo delito de malversación. Continúan las rebajas en política. Mañana jueves entra en vigor la reforma del delito de malversación. Ahora con la nueva norma las penas se verán afectadas a la baja. Igual pasa lo mismo que con la ley del solo sí es sí. Una ley pionera que incorpora un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento y por tanto la sentencia del Supremo, por lo que he podido leer, porque no he tenido evidentemente más tiempo hoy, estaba en el Consejo Europeo, la sentencia del Supremo lo que hace es decir que hay que analizar caso por caso sin que puedan hacerse rebajas automáticas de las penas. Y ya van 139 delincuentes sexuales que se han beneficiado de la ley de Irene Montero. Y antes de que entre en vigor la modificación del delito de malversación, el juez pide al fiscal del caso Acomed que revise sus penas tras la rebaja del delito. Los primeros efectos de la reforma, aprobada por el Gobierno y pactada con sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, pueden ver su fruto en el caso de corrupción donde se investigan contratos inflados para obras hídricas y medioambientales, así como presuntos delitos de malversación, fraude y pertenencia a organización criminal, entre otros. Acomed es una empresa pública vinculada al Ministerio de Medio Ambiente. Igual al Gobierno le beneficia, aunque diga lo contrario. La reforma del Código Penal en estos términos, precisamente hacia donde va dirigida es hacia no despenalizar ningún tipo de malversación, todo lo contrario, incluso incorpora nuevos tipos penales, en algún caso para endurecer conductas. Si ya el juez pide al fiscal del caso Acomed que revise su escrito antes de presentarlo, porque podría ser modificado por la reforma antes de que ésta entre en vigor, puede ser el termómetro de lo que puede ocurrir con los distintos casos de corrupción y las penas. Ya está generando dudas, pero no es de extrañar que el Gobierno se vea beneficiado en casos donde su partido está siendo investigado, como el caso Azuz, entre otros. Bueno, el caso Acomed, que como decimos se perfila como ese primer gran caso de corrupción en el que se puede rebajar el delito de malversación. Caso condenado ya. Eso es. Está condenado. De todos modos, esta mañana el ministro Perejil, es decir, Bolaños, también le han preguntado mucho sobre esto. Y ha dicho dos cosas que son muy interesantes. Una primera, que eso se había hecho para acercarnos a Europa. Concretamente ha citado 3 países, Italia, Francia y Portugal. Y después ha insistido, porque le han preguntado, la verdad es que en Televisión Española había un cierto malestar con eso. Y le han preguntado varias veces qué rebaja de pena suponía. Y entonces ha usado la siguiente trampa para no ser pillado, diciendo que la suma de todas las penas a partir de ahora de los distintos delitos en que queda codificada la malversación, la suma es superior a antes. La suma. Bueno, yo creo que eso es fácil porque pones pena de muerte al que robe 30 millones, pones 0 al que robe menos y sería más que nunca. O sea que la suma es trampa. Pero en fin, es la que ha usado y nadie la ha rebatido. Es invendible. Entonces, no, sí que perdona. Venderlo, es invendible. Pero sí que es verdad que algún periodista de la mesa, en Televisión Española, que es una cosa novedosa, ha insistido en que lo de Europa era mentira. Claro. Es interesante porque hasta ahora no se solía decir. Es que fíjate lo escandaloso que será que incluso los suyos... como periodista en Televisión Española. Eso podría ser. Yo he visto a Cristina Pardo incluso, o sea, poniéndose en contra de esta reforma. O sea, hay históricos periodistas que siempre han sido lameculos del Partido Socialista y los hemos visto, pues eso, posicionarse completamente en contra de esto. O sea, ¿cómo será lo que han hecho, el grado de maldad y de corrupción de lo que han hecho con esta reforma para que incluso sus propios lamebotas se pongan en contra de ellos? Es alucinante. Oye, y para defender al Partido Socialista se acaba de incorporar Antonio González Terol. Desde Alcorcón. Muy buenos días. Feudo socialista donde los hay. Candidato a la alcaldía. Que yo no sé qué le pasa últimamente, pero dando caña siempre llega tarde. No, lo siento. Oye, pero hoy tiene una justificación. Eso es porque no tienes el reloj del Toro. Bueno, eso también. No llevo reloj. Ya, aprovechando que llegas tarde, pero quiero hacerte una pregunta fuera de... La primera justifico primero el llegar tarde. Hay una manifestación del Tajo Segura, creo que son todos los del Segura, creo todos los de Murcia, mis convecinos, aunque yo soy cartagenero, ya sabéis, que esto que se quejan con mucha razón, pues, aquí alguien derogó el Plan Hidrológico Nacional y tenemos los problemas que tenemos hoy. Y alguien durante 4 años... Ya hemos hablado de eso. Vamos. Claro, que es así. Ya hemos hablado de eso. Siempre lo mejor. Bueno, 2 cosas. La primera, ¿ves esta bandera que hay aquí detrás? Por supuesto. ¿Sabes quién me la regaló? ¿Quién te la regaló? José Bono,
ministro de Defensa. No joro. Sí, me invitó a comer en el Ministerio de Defensa y me regaló esta bandera. Están ahí sus huellas impregnadas. ¿Podemos enfocar la bandera, ya que hablo de la bandera? ¿Hay alguna posibilidad de que se vea la bandera? La estamos viendo, ahora la enfocan, Julio. La habéis lavado bien, ¿no? No, porque si no la acercamos más para que se vea. Además, por cierto, está mal colocada. Así Julio, que, mira, ahí la están viendo. Vamos a ver si podemos ponerla. Vamos a darle un beso a la bandera. Y esta bandera nos la regaló don Pepe. Pero salte de ahí que sales oscuro. Salgo oscuro, pues no importa, es el dark side. Pero con Dos cosas has dicho, una esta y la otra. Una eso. Y ¿Y la pregunta segunda, cuál es? La pregunta era que vamos a cambiar el nombre, no vamos a cambiar, sino que en nuestro nuevo reposicionamiento WOC, esta casa, el gato al agua de los lunes se llamará el gato al agua, los martes será la gata al agua. No, en serio. Los miércoles otra vez el gato al agua. Y luego el gate. El gate al agua los jueves. Bien. Y el gato de los usares los viernes. Bien. Pero tenemos un problema. El dando caña. ¿Cómo le llamamos los martes? El dando, la dando, no, dando caña, lo ponemos madrileñizar. Lo digo yo, que soy el ordinario de aquí de la mesa. No lo digas. Vale. Deja que los espectadores que vuele la imaginación. Pero entonces, lo de la como tenemos está muy bien. Pero lo de los pisitos estos, he visto ahí una polémica con lo de los pisitos, bueno, que creo llevamos un rato hablando del asunto y luego volvemos bien. Porque además... Han sido los dos temas. Han sido los dos temas. La manifestación y el... Por cierto, sí me vas a dejar. Recuerdos en Alcorcón, en los mercadillos. Hombre. Otra vez. Todo el mundo sigue el gato al agua dando caña y me mandan recuerdos para ti. ¿Y cuándo vamos? Lo digo. Pues yo cuando quiera. De hecho, mira, yo ya estoy de pre-campaña, así que si quieres venir con un precandidato, pues ahí estoy. Tú me dices. Tú llevas de pre-campaña un año, Antonio. Oye, también, ¿eh? Aquí, infoblogger, aquí Isaac tiene que venir también. Sí, no he ido nunca al Alcorcón, ¿eh? Pues te tiene que venir. Pues te digo una cosa, es un gran municipio, muy desconocido por mucha gente, con muchísimas capacidades y totalmente abandonado por la izquierda, que la gente dice, como es el sur, tiene que gobernar la izquierda. Yo no entiendo por qué eso tiene que ser así. No siempre grandes capacidades. Bueno, ha habido 3 legislaturas donde ha gobernado el Partido Popular. Oye, dos de ellas con mayoría absoluta. En el sur de Madrid, que está siempre, en el municipio de Madrid, que está siempre teñido de rojo, ¿vale? Del PSOE, hay una zona que se teñió de verde en las elecciones generales, que es mi calle, que ganó Vox. Justo en mi calle. Todo lo demás el PSOE, pero ahí ganó Vox. Y el PP segundo. Y el yo lo que os digo, tercero. se pueden hacer grandes cosas, es gente muy trabajadora, muchísimos pequeños y medianos negocios, y yo creo que vale la pena apostar por mejorar una ciudad que la arruinó el socialismo. 160 millones de euros de deuda tienen, que es prácticamente todo el presupuesto municipal. Volvemos a esa manifestación del Ministerio de Transición Ecológica de los Regantes, porque Patricia Sanz se encuentra ahora con un semillero de Murcia. Patricia, adelante. ¿Qué tal, Alba? Pues así es, estamos con Sebastián, semillero de Murcia, y bueno, nos está trasladando un poquito todos los problemas, ¿no?, que está provocando el hecho de que no se acometa el trasvase. Cuéntanos, Sebastián. Pues exactamente, este año ya estaríamos con sandía y como los clientes la sandía necesita mucha agua y entonces pues han pedido menos plantas, también tenemos, aparte de sandía, pepino, tomate, tenemos mucha planta y ya no que se envía aquí a España, también tenemos para Portugal y creo que también teníamos para Francia. Así que es un problema que está afectando, bueno, no solo a vosotros, sino a todo el litoral mediterráneo. Sí, nos está afectando también mucho porque después también nos dicen que si hay paro, que si la gente no trabaja, pero es que esto es primordial, es que lo necesitamos, el agua es muy importante para nosotros. ¿Cómo os ayudaría, cómo afectaría para bien a todos vuestros negocios si mañana Teresa Rivera tomase la decisión de llevar adelante esta votación del Plan Hidrológico Nacional en el Congreso? Nosotros lo que necesitamos es agua. Estamos aquí, toda esta gente que estamos aquí reunida, solo para el agua, porque es que la necesitamos, es que es primordial, es que eso, la necesitamos sí o sí. ¿Cómo está siendo este año con toda la subida de precios, tal y como cerramos 2022? ¿Cómo se está afectando a vuestros negocios? Pues esto está siendo catastrófico, cada vez suben también todo más, cada vez más impuestos y todo para la misma gente, que no dan la cara para nada. Para la gente trabajadora. Tenemos también por aquí, bueno, no sé si queréis trasladarle alguna pregunta, Sebastián. Para eso parece que la aparca un poco. Patricia, no, si quieres, si tenías a Ricardo Chamorro por ahí. 17 muertos. Sí, le tenemos por aquí a Ricardo Chamorro, diputado de Vox, así que nos trasladamos con él. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días.
Un placer estar contigo. Lo mismo. Aquí apoyando a los agricultores, apoyando la unidad hídrica de España, apoyando el trasvase y apoyando todas las infraestructuras que sean necesarias para que todos los españoles tengan agua en abundancia. El agua es un bien de dominio público al servicio de la nación. Nosotros defendemos un plan nacional del agua. Creemos que son erróneas muchas de las políticas que se han hecho en este país y sobre todo desde hace 40 años. Se derogó el trasvase del Ebro por culpa del Partido Socialista. Contenía todos los informes de impacto ambiental favorables de la Unión Europea, incluso la financiación. Lo derogaron, era una infraestructura fundamental para toda la zona del Levante, que hubiera quitado presión al trasvase Tajo Segura y hubiera llevado agua del Ebro a toda la zona del Levante, Almería, Murcia. Se lo cargó el Partido Socialista. Y eso hay que recordarlo, porque se lo cargó a cambio de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña para que le dieran la investidura a José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora que vemos que está cediendo el Partido Socialista con todos los separatistas, con todos los proetarras, en un montón de cuestiones, que están cambiando ahora el delito de malversación, en el tema del agua, que es una cosa tan importante, que crea tanta riqueza, porque el regadío multiplica la población, crea empleo y es fundamental para determinadas regiones. De hecho, vosotros lo estáis pidiendo a través de ese documento que habéis presentado, España Decide, como una forma de preguntárselo a los españoles. Efectivamente, le hemos preguntado que decidan, porque efectivamente estamos viendo que una infraestructura tan importante como estábamos hablando, el trasvase del Ebro, que todos los técnicos estaban a favor, por políticas espurias, por pactar con el separatismo, con minorías en un momento dado que están en contra de la cohesión de España y de la unidad hídrica de España y que quieren arruinar a determinadas regiones, finalmente se derogó ese trasvase. Que pregunten a los españoles, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, y a ver qué decidimos en relación al agua. Si no hay una visión nacional, si no hay una voluntad nacional, es muy difícil hacer un plan hidrológico nacional que repercuta en todas las regiones de España, que traiga regadío, que traiga riqueza, etcétera. Pero es que el ejemplo de Murcia, el ejemplo de Almería, el ejemplo también de toda la zona de Levante con el trasvase del Ebro, hemos visto que en 40 años se han creado cientos y cientos de miles de puestos de trabajo, han dado la posibilidad de tener un futuro a las familias, han tenido rentabilidad esas explotaciones agrarias. El agua y el regadío trae riqueza, por lo tanto la cohesión del agua, la interconexión de cuencas, todas las infraestructuras, toda la innovación, todo lo que se pueda llevar a cabo para traer agua y fomentar el regadío y el sector primario y el sector agroalimentario en España es importantísimo, porque es lo que tenemos. Ya se destrozó nuestra industria también por el Partido Socialista, que se desarticuló todo nuestro sector industrial, y ahora se quiere encargar también el tema agrícola, haciendo este tipo de cuestiones, más luego la subida de precios en todos los insumos para los agricultores, el tema también de las agendas estas, Agenda 2030, que está poniendo trabas administrativas y dificultades a todos los agricultores. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué pretenden? Luego, cuando hablan de despoblación, que la gente se va de los pueblos, ¿cómo no se van a ir si no tienen un futuro, no tienen la posibilidad de ganarse la vida y de estar arraigados sobre el terreno? Pues ya lo veis, compañeros, agua y regadío es todo lo que piden todos los agricultores, los regantes, todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales, hoy reunidas aquí frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pues bien, ¿no? Gracias, Patricia Terol, que precisamente centrabas tu primera intervención en este asunto. Bueno, pues es evidente que aquí la izquierda ha jugado con fuego durante todos estos años, y era romper también y crear asimetría con un bien escaso, como es el agua, pero que tiene que nutrir al conjunto del territorio nacional. No puede ser que se discrimine en función del agua. El agua se convirtió en una moneda de cambio cuando decidieron derogar el Plan Hidrológico Nacional. Yo no sé los años que luego se perderían o se dejarían de perder. La cuestión es que hoy estamos en hoy, y el problema que ya se anunció que habría, en este caso hacia la cuenca del Segura, hacia Almería, donde tienen unos problemas, donde están sacando agua para poder hacer riegos muy medidos, por ejemplo, para esas plantaciones con los llamados plásticos, y la cuenca del Ebro. Todo ya habría quedado solucionado por ese Plan Hidrológico Nacional, que se decidió derogar simplemente por una decisión política para determinadas comunidades autónomas que no han resuelto sus problemas y encima que se han visto acrecentados a lo largo del tiempo. Por tanto, es justa, es necesaria
la manifestación y que se atienda de una vez desde ese ministerio, desde este gobierno, los problemas reales de la gente que levanta la persiana todos los días, los agricultores. ¿No decían que estaban con el pueblo? Pues parece que es el gobierno del pueblo, pero sin el pueblo. Y yo creo que deberían empezar a escuchar un poco más. Desde luego el Partido Popular lo tiene muy claro. No se vuelve a jugar con la política del agua y tiene que haber agua para todos, que fue un lema que yo creo que todo el mundo se sentía representado por él, ¿no? Y aparte las desaladoras yo creo que contaminan, ¿no? Contaminan mucho en sí. Por eso Obviamente digo su manera de desalar es contaminante a tope. Claro, por eso digo que desaladoras, sí, absolutamente. Y aparte, acordaros, pero cuando hicieron es puro su plan... consumo eléctrico, ¿de qué estamos hablando? Como mínimo, y químico, supongo. Y el consumo que produce eléctrico, las emisiones que producía el consumo eléctrico, eso se vio. Y la ineficiencia y el sabor, si no se utilizaba solo para riego, sino para consumo humano, que las características organolépticas, como se suele decir el palabro, sobre cómo es el agua de una desaladora, evidentemente no cumple con los estándares del agua que estamos acostumbrados a ver. Y hay que reconocer una cosa, el Partido Popular, y en este caso Jaume Matas, hay que felicitarle, porque siendo ministro de Medio Ambiente, consiguió poner de acuerdo a prácticamente toda España, salvo algunas excepciones inexplicables, incluido a Jordi Pujol en ese momento, para aprobar el plan hidrológico. Se aprobó el plan hidrológico en el Consejo de los Diputados, que era fantástico. O sea, que es que la calificación que hicieron en ese momento en Europa y el resto de políticos españoles y todo tipo de comunidades de regantes, etc. Pero, Julio, perdona, ¿no fue Elvira? ¿No fue Elvira Rodríguez? Fue Jaume Matas. Fue Jaume. Pensaba yo que había sido Elvira. Medio Ambiente. En la última legislatura de... Fue Jaume Matas. Y políticamente... El plan hidrológico nacional, que fue fantástico. Es decir, que es que era el plan. Y políticamente le costó al PP Aragón. Sí. De por vida, ¿eh? Bueno, de por vida no, porque se corregirá algún día. Pero pasó de tener todo Aragón a perder todo Aragón. No se cansó de irse a Aragón a decirles, oiga, que el agua que se envía abajo... es excedente. Ya ha pasado por Zaragoza y por Aragón, que ustedes ya han tenido la que no les va a cambiar ni un litro. Ya, pero la teoría que tenían es que si quitas de ahí baja más rápido y se pierde antes y toda la historia. Pero costó Aragón, yo me acuerdo que estuve visitando al PP de Aragón en aquella época por el trabajo que tenía aquí y se daban cuenta que desaparecían del mapa y desaparecieron, perdieron las ciudades gordas, las diputaciones, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la tal, es el que más pagó. De la misma manera que el PSOE pagó Murcia y con Valencia, que después ha recuperado Valencia, pero en aquel momento perdió... Dejadme que salude, que tenemos conexión en directo con Esteban Urreizeta, que es subdirector del diario El Mundo, que en los últimos días está publicando información sobre el caso Azud. Muy buenos días, Esteban. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, publicáis hoy, lleváis en portada... Es conocido este señor, ¿no? Sí. Este señor es conocido. Me suena su cara. Antes más que ahora. Un abrazo muy fuerte, Julio. Un placer verte. Igualmente. Bueno, has visto que tenemos a Bono ahí en portada hoy, ¿eh? En todas partes también. Bueno, tú fuiste el pionero, ¿no? En poner el foco sobre la fortuna inexplicable del señor Bono, ¿no? Que le llama la atención a todo el mundo, el primero a ti, pero a la Fiscalía jamás. Y lo que nos ha costado eso. Perdona, que le he interrumpido a Alba. Perdona, Alba. Nada, decía que publica hoy en el diario El Mundo como, pues esa noticia sobre el caso Azud. Cuéntanos un poco cuáles son las últimas informaciones que habéis publicado, Esteban. Bueno, publicamos hoy un informe que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción donde acusa directamente al PSOE de Valencia de haber colocado a su histórico tesorero, a Pepe Cataluña, como vicepresidente de Bancaja para camuflarlo, para que siguiera llevando las finanzas del partido sin ser ya tesorero formalmente, llevarlas durante muchísimos años y controlar en este sentido la caja B del partido en una operación que la propia Fiscalía califica como cosmética, un nombramiento como vicepresidente cuarto de Bancaja que, insisto, tilda de instrumental, de cosmética, de ficticia. Pepe Cataluña, además, y lo reproducimos hoy en El Mundo, llegaba a anotar los chanchullos del Partido Socialista de Valencia en hojas con el membrete de Bancaja. Y reproducimos en ese sentido un documento muy gráfico donde con membrete de Bancaja aparecen anotaciones de Pepe Cataluña aludiendo al grupo municipal del Partido Socialista, de la Comunidad Valenciana y demás. En este caso hay unas pruebas absolutamente incontrovertibles que afectan al histórico tesorero de los socialistas valencianos, que es Cataluña,
donde alude directamente a que cobraba 1 millón para el partido, que había que cobrarle a empresas como Acciona una cantidad determinada a cambio de una adjudicación pública, y sin embargo, pues el señor Pepe Cataluña ni ha sido detenido, ni tiene medidas cautelares, ni nada que se le parezca, en uno de los casos de corrupción más importantes, yo diría, de los últimos años. Esteban, nos preguntábamos esta mañana en una reunión que teníamos precisamente matutina con Julio y el equipo de Dando Caña, ¿por qué esta información sale ahora? Bueno, sale ahora porque se ha levantado el secreto de una de las piezas que conforman el denominado caso Azud, que es el sumario que está investigando la financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano. Y bueno, y se ha dado un salto cualitativo, es decir, uno de los elementos más importantes, lo contábamos el otro día en El Mundo, es que el exgerente del PSOE de Valencia ha confesado ante la Guardia Civil y posteriormente ante el juez que las campañas electorales se financiaron ilegalmente, que por orden del tesorero de Cataluña, del que hemos hablado anteriormente, se mandaban las facturas de los proveedores de la campaña a determinadas constructoras para que se hicieran cargo de los gastos. Todo eso en un momento en el que el Partido Popular pues hacía lo mismo en el caso Gürtel y en el que el Partido Socialista, bueno, pues hizo bandera y criticó duramente al Partido Popular por prácticas que ellos mismos estaban llevando a cabo de manera prácticamente calcada en la Comunidad Valenciana. Esteban, si me permites, vamos a ver, a mí lo que me causa sorpresa de todo esto, es evidente que esto era bastante conocido. Estamos hablando de hechos que acaecen entre el 2005 y el 2007. La prescripción de todos los delitos posibles que puedan contemplarse en todo este asunto son 10 años. 10 años. La máxima. Sí, lo que pasa, Julio, que bueno, la propia Fiscalía hace un planteamiento de cohecho continuado, porque dicen, bueno, las campañas, como tú bien dices, fueron entre 2004, 2007, 2008, pero al haber colocado al tesorero en Bancaja como vicepresidente y al haber ejercido Cataluña como director de finanzas en la sombra del Partido Socialista de Valencia, muchísimos años después de dejar su puesto como tesorero, alude a un delito continuado, hasta el punto de que hay mensajes de Pepe Cataluña hace muy pocos años, en el año 2019, intercediendo en favor de determinados empresarios ante el gobierno que preside Ximo Puig. Por lo tanto, ese tipo de prácticas, según revela el sumario, se han llevado a cabo hasta fechas muy, muy recientes. Pero en el sumario, por ahora, yo publiqué en mi Telegram lo que es todo el informe de 320 y tantas páginas de la UCO. En ese informe y en todos esos hechos no hay cosas que hagan referencia más allá del 2008. Es decir, yo no sé cómo... En ese informe hay una parte, es verdad lo que tú dices, que el grueso son las campañas de 2008, con Carmen Alborg y con María Teresa Fernández de la Vega como candidatas, pero hay una parte donde se analizan los WhatsApps intervenidos a Pepe Cataluña. En esos WhatsApps queda constancia de que Pepe Cataluña, como os comentaba, en los últimos años ha seguido intercediendo en favor de determinados empresarios ante la Administración Pública Valenciana, concretamente en favor de uno de los constructores implicados, para que resolviera un expediente abierto ante la Agencia Tributaria de Valencia. Y dice la Fiscalía, en esa misma línea, que el tesorero dejó de serlo en 2004, pero que siguió siéndolo años después, y que negoció favores con la administración pública, como digo, siendo ya Ximo Puig presidente. Esteban, déjame preguntarte más cosas, si me permites. Sí, claro. Una de las cosas que han ocurrido en torno a este caso Azud ha sido la entrada y registro de la UCO en una compañía nacional que se llama Acciona, que aparece como uno de los posibles implicados o imputados en este caso. Esa entrada y registro prácticamente no ha tenido publicidad, pero además se produce, insisto, 15 años después. Es decir, ¿cómo se explica que
siendo que esa investigación está abierta desde hace muchos años, la entrada y registro en una de esas compañías implicadas en el asunto, como el caso de Aquamed, se produzca hace un año o hace 6 meses escasamente. La motivación de ese registro es un documento que le fue intervenido a Pepe Cataluña en su domicilio, que lo tenía escondido en un sobre en su dormitorio. Y yo no recuerdo muchos documentos tan explícitos, tan contundentes como ese. Él mismo, de su puño y letra, y luego había una parte mecanografiada, pero decía que Acciona tenía que llevar a cabo un pago aludiendo a un trasvase hídrico y demás, y él decía como condición por adjudicación. O sea, yo creo que cabían pocas interpretaciones. Es decir, Pepe Cataluña tenía escondido en su domicilio las comisiones que tenía que pagar Acciona a cambio de un contrato que adjudicaba no la Generalitat Valenciana, sino el Gobierno central, siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente, porque era un contrato que otorgaba la empresa Aquamed. ¿Por qué se produce ese registro ahora? Por la aparición de ese documento, como digo, tan obsceno y tan contundente. Ahora, yo coincido contigo, Julio, en que la vara de medir, en este caso, si se compara inevitablemente con los casos de corrupción del Partido Popular, pues media un abismo. El fiscal del caso Azud es el mismo del caso Zaplana. Zaplana estuvo en prisión 8 meses de manera preventiva con una leucemia perfectamente acreditada por los forenses. Al señor Zaplana no se le han intervenido documentos de estas características, donde se dice que hay que cobrar una comisión a cambio de una adjudicación pública o que 1 millón tiene que ir para el partido. Yo creo que si a Zaplana se le hubieran intervenido pruebas de estas características, Zaplana ahora mismo continuaría en prisión. Esteban, en todo este tiempo, una cosa que supongo que te sorprende igual que a mí, es que todo esto probablemente comienza con el registro del despacho del que era cuñado de Rita Barberá. Creo que se llama José María Corbín, si no recuerdo mal. A Rita Barberá, yo creo que la llevaron al cementerio de Valencia, una operación de blanqueo de 3.000 euros. De 3.000 euros, lo que llamaban el pitufeo de los billetes, aquellos billetes de 50 para las campañas del Ayuntamiento de Valencia. Eso a Rita Barberá le costó no solamente ser expulsada de su propio partido y expulsada en el Senado del grupo del Senado, etcétera, etcétera, le costó su propia vida, y estábamos hablando, insisto, de cantidades de 3.000 euros. Pero quedó en nada al final eso. Sí, efectivamente quedó en nada, pero estábamos hablando de 3.000 euros. ¿Cómo se explica, Esteban, y además con la experiencia que tú tienes como periodista, cómo se explica que a Rita Barberá y al entorno de Rita Barberá se le diera ese tratamiento? Es decir, ¿qué le pasa a la justicia valenciana, que como tú muy bien explicas, que es el mismo fiscal del caso Zaplana, a un caso como este, que es de una, vamos, que ya hay evidencias y testigos que ya han declarado contando estas cosas, que no se haya tomado ni una sola medida cautelar? Que todo eso haya pasado para los medios valencianos de comunicación, haya pasado hasta ahora prácticamente inadvertido. Los medios nacionales tampoco lo han sacado, pero no estamos hablando de 100.000, ni de 3.000, ni de 2 millones. Estamos hablando de millones de euros de financiación del Partido Socialista, en el que al propio Chimo Puig, hoy presidente de la Comunidad Valenciana, le salpica. Bueno, le salpica hasta el punto de que uno de los mensajes intervenidos a Pepe Cataluña, hablando de una de las operaciones en las que estaba intermediando, dice Pepe Cataluña: esto ya está hablado con el jefe. Bueno, el jefe, en el momento en el que estaba hablando Pepe Cataluña, y teniendo en cuenta de que hablaba de intermediar en licitaciones públicas de la Generalitat, el jefe era Chimo Puig, el máximo responsable del partido y de la comunidad autónoma era el señor Puig. Insisto, al hilo de lo que tú comentas, Julio, yo no recuerdo ni en los casos valencianos, ni tan siquiera en el caso Gürtel a nivel nacional, y desde luego en la rama valenciana, pruebas tan explícitas, tan directas. Vamos a cobrar 2 millones, uno para el partido. Eso está en el sumario del caso Azud y lo extracta la Fiscalía Anticorrupción en sus informes. Ese documento que aludíamos antes
de un trasvase de 46 millones de euros donde se exige a Acciona, que iba en una UTE con Construcciones Luján, con una empresa local, el pago de una comisión, por cierto, de en torno al 6%, es decir, estamos hablando de más del doble del famoso 3% catalán. Y tenemos, sobre todo, la confesión del exgerente del PSOE valenciano, todavía, por cierto, empleado del partido en Valencia, que a la Guardia Civil le ha reconocido que los gastos de campaña los pagaban constructoras a las que otorgaban contratos públicos. Bueno, que con todos esos elementos, y estoy citando solo algunos ejemplos, pero que con esos elementos no se haya aplicado el mismo protocolo que en otros casos protagonizados por el Partido Popular, con cuantías infinitamente menos importantes, pues es una pregunta que solo puede responder la Fiscalía Anticorrupción, pero desde luego no hay una respuesta lógica. No pueden decir que este caso es menos grave, como tú decías, que el de Rita Barberá, si las cantidades son incomparables, si ya ha cantado el exgerente del Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, pues hay una doble vara de medir que es absolutamente indiscutible. Tú, como eres uno de los máximos conocedores de la mayor parte de los casos de corrupción en este país, han pasado por tus manos o cerca de ellas, y yo tengo un poco de memoria. Recuerdo que hay un momento en el que Aguas de Valencia pretendía ser comprada por Lyonès Deschaux, por un grupo francés, los propietarios de Agbar, Aguas de Barcelona, y en ese momento se impidió esa venta de Aguas de Valencia con la idea de que aquella empresa, Aguas de Valencia, no podía dejar de ser valenciana, y se hace una operación en la que se incluye a Bancaja, en virtud de la cual se le financia a unas personas la compra de Aguas de Valencia para que se quede en la Comunidad Valenciana. Aguas de Valencia aparece reiteradamente en el sumario Azud. ¿Qué participación y qué, en este momento, qué perspectiva tiene Aguas de Valencia y los Gimeno, en este caso, de que puedan salir mal parados de todo este sumario? Bueno, Gimeno se le ha intervenido, por ejemplo, unos cuadernos, unas agendas donde anotaba con bastante lujo de detalle toda su actividad profesional. En esos cuadernos alude de nuevo a Pepe Cataluña como conseguidor de contratos públicos y, por lo tanto, bueno, pues Gimeno y Aguas de Valencia aparecen en todo este entramado, y revela pues que las grandes empresas valencianas, los grandes constructores, pues ponían una vela a Dios y otra al diablo. Si tenían que llevarse bien con el Partido Popular, se llevaban; si tenían que hacerlo con el Partido Socialista, actuaban de la misma manera. Por lo tanto, aquello no era una conducta como denunció durante muchos años el Partido Socialista, exclusivamente del Partido Popular, sino que ahora están probando su propia medicina, es decir, las mismas prácticas que ellos mismos denunciaron, llevaron a los tribunales y utilizaron electoralmente para sacar tajada, pues de manera prácticamente calcada se reproducen en el seno del Partido Socialista en Valencia. Eres un fenómeno, Esteban. La verdad es que gracias a ti se han conocido tantas cosas en este país, y me alegra muchísimo que estés siguiendo todo este asunto, porque me parece que queda mucho iceberg por salir en el caso Azud, mucho. Pues nada, Julio, te mando un fuerte abrazo, y a ti no te voy a contar de qué va esto, que tú nos has conocido desde la época de Baleares, donde, por cierto, se llevaban a cabo las mismas prácticas. O sea, es la misma historia, la historia se repite, ¿no? Una y otra vez. Te veo muy bien, Esteban. Un abrazo grande. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, Esteban. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. Despedimos ya a Julio, que se tiene que ir, pero no sin antes decirnos que qué nos has traído aquí. Bueno, porque han tenido un detalle con nosotros esta gente de la fábrica. Tú. Vamos a ver, es el momento de... Mira, yo ayer publicaba una cosa en Telegram que os va a divertir. Bueno, a mí me divirtió por lo menos, porque pensé, oye, todo el mundo va con zapatillas de deporte. A mí me extrañó porque te vi así un poco descamisado. Sí, porque yo me voy fijando por la calle, voy mirando tal, yo siempre. Y veo que todo el mundo va... Bueno, Isaac no tengo ni que decirlo, pero Isaac no lleva corbata y no es un tío con traje como los de Deloitte o los de Pete Marwick o yo qué sé, los despachos de abogados, los bancos, tal, que van todos impecables con sus tal, no sé qué, ¿no? Isaac es un tipo moderno y yo soy un tipo antiguo, pues que suelo llevar corbata. Pero traje, el traje etcétera. me lo pongo con zapatillas también, ¿eh? Y me encontré con unos señores que venden unos trajes formidables, porque uno puede llevar
pues eso, el fin de semana ponerse como Isaac, se te ha roto el pantalón, por Un poquito, sí. Y luego, pues entre semana te puedes poner pues con otra facha, de otra manera, ¿no? Y bueno, esta gente que está ahí en el Paseo de La Habana, número, no lo sé. 33. Esto lo tenemos 33. en pantalla, Paseo de La Habana 33. La fábrica, bueno, nos han enviado para todos vosotros unos calcetines. Estos son súper modernos, además. Isaac, estos te quedarán estupendamente bien a ti. A Terol le pasa, Pásale ¿no? a Francás, pásale a Terol. Terol y Francás. ¿Vale? Pues ya tenéis vuestros calcetines de la fábrica y si os queréis hacer un traje y ir impecables y tal, y estaba contando la historia de las zapatillas. Sí. Entonces busqué y dije, oye, ¿cuánto deben durar unas zapatillas de estas, las Adidas, Samba o las estas que son tan modernas y todo el mundo las lleva y tal, y dice, son comodísimas y tal, y ves a la gente con unos trajes impecables llevan zapatillas de deporte, cosa que hace muchos años era horrible. En fin, no ha dejado de ser horrible, pero hoy es. Pero ahora es habitual. Cosas. Ahora es habitual. Es horriblemente habitual. A mí me encanta, ¿eh? Sí, claro, a ti sí, quiero decir. Bueno, total. Que digo, ¿cuánto deben durar unas zapatillas de deporte de estas? Que valen, bueno, unas Adidas Samba me parece que estaban en 130 pavos. Sí, unas zapatillas 160. que compra la gente joven están pasados los 150. La pera, ¿no? ¿Te Alrededor de cuando eso. nosotros nos comprábamos los Yanko, que eran lo más de lo más, o los Sebago? Los Sebago costaban 90. Pues que eran los Yanko de Tú los no que sabes lo que hablabas. son los Sebagos, pero nuestros espectadores saben muy bien que era un Sebago, que era un zapato que te lo comprabas hoy Americano. y dentro de 15 años estaba como el primer día, impecable, además de piel, fantásticos. Los Yankos, en España hay una tradición, en Baleares, en todo el Mediterráneo, fabricamos unos zapatos fantásticos. Bueno, esos zapatos se han venido a menos, porque claro, si la gente se compra zapatillas de Adidas de los alemanes y fabricadas en China por los chinos Todo a 12 chino, euros todo y chino. te las venden aquí a 160 pavos, la gente va encantada con sus zapatillas. ¿Cuánto duran las zapatillas? Me preguntaba yo, ¿no? Diréis, qué cosa más rara, ¿no? ¿Cuánto duran? Pues unas zapatillas, dice la información que yo conseguí ayer, entre 500 y 800 kilómetros. Entonces yo pensé, joder. Se mide en kilómetros. Pero claro, ¿en qué lo vas a medir? Si no las usas, te duran toda la vida. Te mueres y te las zapatillas en el armario. Vale, duran entre 500 y 800 kilómetros. Y digo, ¿cuántos kilómetros hago yo cada día? Sabéis que hay una aplicación para saber. Yo hago unos 6 kilómetros diarios caminando. Yo por ahí también, ¿vale? Por 30 días, 180. Por 3 meses, 540. A los 3 meses, las zapatillas ya las puede coger y cancelarlas. Claro. 160 pavos de zapatilla. Y yo digo, joder, macho, 160 pavos, pon 120, me da lo mismo. En 3 meses, 40 euros al mes. Entre 30 días, euro 20 diario para las zapatillas, más euro 20 del café, 2,40. O sea, yo digo, joder, pues te salen las zapatillas carísimas. Las zapatillas de las Adidas chinas a 12 euros, que pagamos 120, te salen por un ojo de la cara. Y encima vas, en fin, bueno. No vas tan elegante como podrías ir con unos Sebagos, si me permites. Más casual. Por supuesto, eso es absolutamente opinable. Más casual, exactamente. Y yo decía, joder, unos Sebagos, busqué el precio de cuánto valen unos Yanko, unos Sebagos. 120 euros. 120 Sebagos valían hace 4 años. Ahora no siguen sé. valiendo lo mismo, pero claro. El mocasín, porque tiene cosas más caras. El mocasín sencillo. El zapato con cordón es más caro. Y yo decía, joder, ¿qué nos está pasando? Unos fantásticos Sebagos de una piel que te mueres de chula, que te duran tal, que divides el coste del Sebago y te sale a 0,02 céntimos por día. 10 años duran mucho. Bueno, yo que tengo duran más de 10 años. Bueno, pues entonces yo lo puse en Telegram todo esto, la gente se ha preguntado que si me he vuelto loco, también me he vuelto loco, seguro. Pero la comparación, las Adidas Samba fabricadas en China tal, hemos perjudicado a todos nuestros fabricantes de calzado en España que hacen un producto cojonudo. Y ahí vamos todos hechos unos zapatilleros con nuestro traje. Bueno, pues la fábrica tiene unos trajes maravillosos. Además, a un precio que te flipas. Y os la recomiendo. Quiero recomendar que la gente pueda ir a la fábrica de camisas y la fábrica de trajes que hay en el Paseo de La Habana. 33. Estás diciendo que serían como el Sebago. Pues si además decís que vais del parte del Toro Televisión, os van a tratar formidablemente bien, os van a hacer unos precios muy especiales y yo creo que tiene una oferta en este momento en el que te dan el traje que valía 400 euros, te dan 2 trajes. Imagínate. 2 por 1. Estamos hablando pues un gris marengo, un azul marino clásico, una cosa... Bueno, pues os recomiendo acudir allí a
a la fábrica de camisas.com. Traje a medida, por cierto. Traje a medida, ¿o qué? No, bueno, te arreglan lo que Te lo sea, arreglan. Es que no te arregla un traje nadie ya. No, además te arreglan el traje. En otros sitios te dicen que por Así aquí. que ya podéis, vamos. Además es el momento. Sí, sí. Paseo de la Habana 33, la y fábrica, ya aprovechar lo para saben. compraros unos zapatillos que de vez en cuando... ¿También tienen? Entre zapatilla y zapatilla, para no desgastarlas tanto, te pones los sebagos 10 días y te ahorras 20 euros en esos 10 días. Ganas mucho tiempo, sí. Y ahora sí, gracias Julio por estar hoy con nosotros. Tenemos noticia de última hora. Cándido Conde Pumpido se convierte en el presidente del Tribunal Constitucional, como era de esperar, con una votación que ha dividido al tribunal 6 votos frente a 5. Como decimos, Cándido Conde Pumpido se impone a la otra candidata, María Luisa Balaguer, que hasta el último minuto decidió no apartarse de la carrera a pesar de la presión del bloque progresista. ¿Por quién ha votado Cándido? Así mismo. Nada. Pausa para la publicidad y enseguida volvemos, ahora sí, con Ana Gullo y sus Crónicas de Manicomio. Estamos de vuelta andando caña y, como les decía antes de irnos a publicidad, Ana Gullo con sus Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Ayer el Gobierno aprobó la creación de una nueva prestación por desempleo especial para las personas que trabajan en el sector cultural y artístico. La nueva norma lo que permitirá es a los artistas cobrar el paro si acreditan 60 días cotizados por prestación en los últimos 18 meses o bien 180 días de alta en la Seguridad Social en los últimos 6 años. Es decir, que los artistas podrán cobrar el paro con la mitad de los días cotizados que el resto de trabajadores a los que se les exige esos 360 días cotizados en los últimos 6 meses. Pero esto no es todo. La duración de la prestación es de 4 meses y está dotada con una cuantía de hasta el 100% el IPREM, es decir, 600 euros al mes, para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros. Por debajo de ese nivel corresponderá una prestación del 80% del IPREM, que se quedaría en 480 euros mensuales. Y ojo, porque la prestación además será compatible con la percepción de derechos de la propiedad intelectual y de imagen, y así con el cobro de la pensión de jubilación en todos los casos. Para aquellos artistas autónomos que ingresen 3.000 euros anuales o menos, la norma incorpora una cotización reducida de unos 526 euros, que supone una cuota mensual de 161 euros. Es, cuanto menos escandaloso que aquí haya distinción entre autónomos, ¿no? Entre autónomos o incluso ya de trabajadores de primera y de segunda. Si no eres artista, tienes que hacer tienes que tributar por esos 360 días de trabajo durante los 6 años para poder acceder al paro, y si no, la mitad. Es que aquí vemos claramente el tipo de gente por la que se preocupa esta gentuza. Hemos visto hace un rato la manifestación que hay aquí fuera sobre los agricultores, pidiendo algo justo, yo creo, que es agua, básicamente, para poder realizar su trabajo. Y vemos que el Gobierno de quien se preocupa es de esta gente. El Gobierno se preocupa de los artistas, de la farándula, que al final, pues es que yo no entiendo por qué son los que les dan votos. Yo vi otro día una noticia de que el Partido Socialista iba a intentar estudiar la campaña electoral de Zapatero del 2008 para las próximas elecciones. La campaña electoral de Zapatero del 2008 consistió en el famoso spot de la ceja, ¿no os acordáis? Que eran los artistas, pues Joaquín Sabina, Miguel Bosé, Ana Belén, Víctor Manuel, todos estos que salían pues haciendo propaganda, Concha Velasco. Entonces al final el Gobierno necesita esto, o sea, esto es lo que le da votos. O sea, ayudar a la gente del campo, eso al final no le sirve para nada. Lo que le sirve es dar dinero a los que les hacen propaganda, a los que salen en los medios, para que puedan hacer publicidad para ellos para las próximas elecciones. Por eso es todo esto, por eso son los cheques, por eso son estas ayudas a esta gente, que bueno, también tendremos que ver a qué tipo de artistas van. Espero que artistas tipo Eduardo Casanova no se atrevan a pedir este subsidio, ¿sabes? Para cuando esté en el paro, que es la mayor parte del año, porque ese señor no hace nada. Sí, de momento han matizado sector cultural y artístico, o sea, no han detallado sector cultural entran los toreros, por ejemplo, en el sector cultural. Eso me gustaría saber a mí. Seguramente no. Pero es claro. que lo en el llamativo... cheque cultural no entraron. Pues entonces no es cultura, ¿no? Ya está. Lo llamativo es que se puede compatibilizar, como he dicho, el cobro de esa pensión de jubilación, ¿no? Porque hasta ahora la compatibilidad solo alcanzaba aquellas actividades que generaban derechos de propiedad intelectual, pero es que ahora también van a ser aquellas conexas, es decir, una conferencia que esté asociada también a la presentación de un libro también va a generar esa compatibilidad y esos derechos. Antes no, antes solo era por la propiedad intelectual del propio libro, no por esa conferencia que se daba. Entonces, han abarcado hasta eso.
Por cierto, hay una cosa también que me acabo de acordar, que el cheque cultural que dio el gobierno a los que cumplían 18 años, no sé si sabéis que no es válido para comprar libros de texto. Es alucinante. Sí. Sabemos que no es válido. No es válido. Es que es muy fuerte. O sea, tú puedes comprarte, o sea, puedes ir a un concierto de Maluma, o puedes suscribirte al canal de Twitch de cualquier, por ejemplo el mío, pero no puedes comprar libros de texto para el colegio. Es alucinante. Esa es la cultura del gobierno. Es que a lo mejor si leen hasta pueden terminar pensando en el espíritu y pueden dejar de votar al PSOE. Yo creo que esto es lo que no se quiere fomentar. Pero hombre, está claro que ya lo dijimos, lo hemos dicho infinidad de veces, el presupuesto está pensado solo para comprar votos, ha empezado una carrera que no sabemos cuándo llegan. La gente a mí me pregunta, ¿cuándo son municipales y autonómicas? 28 de mayo. ¿Cuándo son las generales? Se supone que en noviembre. Pero hay quien dice, podría levantarse mañana Sánchez, que es el que puede pulsar el botón rojo, y ya lo hizo en el año 2019, ¿no? Me parece que fue, que convocó para marzo, podría convocarlas mañana mismo para que fueran en el mes de marzo todavía o a principios de abril, pero claro, tendría que asumir un desgaste. Lo que sí que está por venir, si las encuestas siguen como están, es que van a tener un desgaste en ayuntamientos y comunidades brutal. Luego, la compra de votos ya con un sector que no es que sea la compra de ese voto, sino que se pueden convertir en prescriptores de marca, los de la ceja. Al final no contaba los 20.000, los 5.000, los 6.000 actores y actrices que puedan estar comprando, sino que son prescriptores de marca dispuestos a seguir en sus medios y en sus redes y ser activistas de la cuestión. Y en eso es una medida inteligente, oiga, lo están haciendo con un sector que les apoya. Pero luego es increíble, luego somos nosotros los que apostamos por la cultura, y a nosotros nos machacan. Esto yo creo que la gente no lo tiene que olvidar. Yo no voy a ser de los que diga, oiga, no consuma usted un producto nacional. Yo digo, claro que hay que consumir cine de calidad. La pregunta es si con esto logramos que haya más calidad en el cine o logramos encima crear diferencias entre unos y otros autónomos, todos trabajadores, por cierto. También los toreros. A lo mejor no les gusta, pero aquí no se discrimina a nadie. Lo que estimaba ayer Yolanda Díaz cuando habló de esta nueva normativa, iba a beneficiar actualmente, claro, a 70.000 afiliados que están tanto artistas dentro del régimen general como del régimen especial de trabajadores autónomos. Pero, matiza, actualmente, porque claro, de aquí a cómo se haga la norma o luego las cláusulas que te pongan, pues no lo sé, yo creo que al final... Mira, hay una cosa que hizo bien Rajoy, que de hecho me alegro. En este país está muy denostado el cine español y lleva mucho tiempo denostado, pero por una razón, porque en la década de los 90, incluso en principios del 2000, en España se hacía cine de mierda, o sea, se hacía basura auténtica. ¿Qué pasó? Que cuando llegó Rajoy hubo mucha polémica porque recortó las subvenciones al cine a la mitad. O sea, de 80 millones se llegó a 40 millones. ¿Qué pasó? Que los productores empezaron a tener que buscarse las castañas en otros sitios. A productores privados, a televisiones, y claro, esos productores exigían ya unos mínimos de calidad y de taquilla. Y fue cuando se tuvieron que empezar a poner las pilas y hemos llegado al punto de que España se ha convertido en una gran potencia audiovisual. O sea, tenemos películas muy buenas y tenemos series que están entre las mejores del mundo. Entonces, claro, hay determinados artistas que siguen anclados en esa época en la que se hacía cine a través de subvenciones, que no quieren perder el chiringuito, porque hay otros talentos nuevos que han surgido a raíz de que se hacen ese tipo de cine pues, de más calidad, de que consiguen buenos números en taquilla, y hay otros que han quedado atrás en el pasado, han quedado defenestrados y necesitan seguir manteniendo ese chiringuito. Y de ahí este cabreo y esta patalete por el que se subvencionaban películas que no se llegaron a estrenar nunca. Efectivamente, o sea, era una cosa normal. Llegaba a haber incluso 100 películas que terminaban en un cajón, que no llegaban ni a estrenarse en los cines. Eso pasaba y sigue pasando también, sigue pasando, pero en menor medida. Claro, yo creo que ahí cambió mucho cuando entró en taquilla tremendo. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? Bueno, todos sabemos... Porque sí que tenemos que hablar de cobrar, tenemos que hablar de quién nos vas a hablar ahora. De Begoña Gómez. Todos sabemos quién es la mujer del presidente, nuestro presidente Pedro Sánchez. De ser media tendencia en el Ola por sus vestidos, acaparar titulares de periódicos por pasar por más de una decena de másters y por difundirse su posible y presunta vinculación con la crisis de España con Argelia por sus supuestos negocios en Marruecos. Ahora es viral por un vídeo de 2 minutos de reloj en el que intenta promocionar la nueva edición de su máster en Transformación Social Competitiva que codirige en la Universidad Complutense de Madrid. 2 minutos en los que no ha dicho nada. Vamos a ir por partes porque merece la pena y el primero de ellos es algo muy sencillo. ¿En qué se basa? Veamos qué ha dicho la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Y quiero presentarte una nueva edición del Máster en Transformación Social Competitiva, una tercera edición donde aprenderás
a diseñar y gestionar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz. ¿Alguien se ha enterado ¿Qué ha de dicho? algo? Pues, No se entiende nada. es la misma, vamos, la Es misma, alucinante. nadie se ha enterado de nada, o sea, es lo que digo yo, es decir, ¿qué es esto de diseñar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio, que además ha dicho que sea eficaz y eficiente? Yo no tengo ni idea, pero esperar, Es porque como el núcleo radiador ella de sigue Rajoy. intentándolo, vamos a ver qué dice. Un máster donde practicamos la generación de impacto real, el impacto que trasciende a la propia organización. Hablamos de una transformación activa en el territorio donde se actúa, haciendo a la empresa cada vez más competitiva. No hablamos de greenwashing, hablamos de estrategia a medio y largo plazo. Hablamos de Aquí qué ha de dicho. repente, por si cuela, mete el término greenwashing, que es greenwashing. muy americanizado, pero para que quede claro que el máster también es muy verde. Pero por si alguno duda de la Hostia, yo había profesionalidad... escuchado el pinkwashing, pero el Ha dicho greenwashing no, greenwashing, sí, lo he tenido que escuchar varias veces. Y si alguno duda de la profesionalidad del máster, no vaya a ser que con tanto lenguaje técnico y además pues esto no haya sido suficiente demostración, pues ella continúa con su speech. Un máster donde aprenderás de un claustro de expertos a definir el propósito, cómo contribuir desde el negocio a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo dibujar una estrategia transversal a la estructura de la compañía, cómo tu impacto afecta a tus grupos de interés. Aprenderás a diseñar un cuadro de mando con las métricas que permiten medir el impacto generado, así como la inversión en criterios ESG. Esto y mucho más que te invitamos a conocer en nuestra web. Bueno, yo creo que como se da cuenta de que ya no puede decir más terminología ni tecnicismos juntos sin sentido, termina su discurso con la coletilla que todos hemos escuchado. Para más información, ve a nuestra página web. Es decir, Hombre, esto sí. simple y llanamente significa que después de mi speech, como no te has enterado de nada, no te preocupes, no estás solo, vete a buscar más información a la página web. Yo he entendido algo sobre el Alucinante. impacto que se habla de la Bueno, cabeza, impacto. parece. Además es que dice impacto, pero no dice de qué. Yo cuando escuchaba digo, ¿impacto de qué? Sí, Medioambiental, sí. A generar de género, impacto. de... Yo solo he entendido eso, generar impacto. pero Luego no sé. me encanta porque era todo como Impacto iniciativas total. activas, inversión transversal, todo que queda muy bonito, pero dices, pero si no ha dicho nada. Ya. ¿Cuál es la página web? Me Es parte del secreto está en hablar y no decir nada, ¿eh? Es la Pues del entonces no te máster mojas. de transformación. de transformación, es el máster de la cátedra que es una cátedra además de transformación social competitiva. ¿En qué Transformación social en la Complutense de competitiva. Madrid. Pero es curioso porque luego terminaban, os voy a poner más, no sé si queréis volver a escuchar lo último No, que gracias. decía. Ella decía, acababa esta, 2 minutos de reloj diciendo todo lo que hemos escuchado. Sobre a quién iba dirigido, entonces detallaba que iba dirigido a todos aquellos que tengan en cuenta la perspectiva del impacto. O sea, todos aquellos profesionales que tuvieran en cuenta del impacto en el negocio. No sabemos de qué. Además, el tampoco impacto. sabemos la página web porque ha difundido este vídeo, pero decían en realización ahora apuntaba Raquel, pero se ha tapado el logo. Yo esto lo comento hoy en Twitch, me lo voy a apuntar. Es tremendo. Bueno, ella muchas veces además ha sido polémica no solo por todo lo que he comentado de lo de Marruecos tal, sino porque muchas veces se ha presentado como licenciada de marketing. No sé si os acordáis. Pues de marketing no tiene mucha idea. Ya, es que se pone delante de una tele para tapar lo que pone en la tele. Es que no entiendo nada. Todo eso solo ha hecho alguien, ¿eh? Sí. El texto no lo habrá escrito ella. El mismo que le ha hecho el vídeo a Nadia Calviño para TikTok. Ha hecho esto. Luego dirige también otras cátedras y no sé si os acordáis de aquellas los cursos que hacía, por ejemplo, polémicos para captar los fondos de la Unión Europea, pues para la España del gobierno de 2050, que esperemos Pero no que... hubo una también que era con la cátedra del tema de Marruecos y no sé qué. Sí, por eso los le negocios que acusaban. hacía en Marruecos, que de hecho le acusó la prensa francesa, fue primero, y luego dijo, no, es que la prensa aquí española ha intentado, no, ni Eso es lo que española, decían, ni que de se podía derecha estar ni detrás del izquierda. cambio, El teléfono que famoso y el cambio de... Al final Marruecos podía conocer información relevante que hubiese hecho que cambiase la postura del presidente del gobierno sobre estas cosas, ¿no? Y esa sombra de duda salió en varios
en varios medios de comunicación. Y sigue ahí. O sea, que ya no está enchufado en el Instituto de Empresa, ¿no? No, dejó el cargo. Es que le he tenido que mirar para ver qué cargo le ponía, no la ¿Cuál mujer dejó? del presidente. ¿El Instituto de Empresa? Sí, el Instituto de Empresa. Que es el primero que tuvo. Sí. Que la enchufaron ahí. Que la enchufaron también, que fue muy, Claro, muy fue la polémica palanca que la nómina lanzó al recibía. éxito mundial. Sí, la Michelle Obama del chino, como yo la llamo, que ha intentado de todos los modos intentar ser la Michelle Obama y al final ha terminado siendo, pues yo qué sé. Fue muy controvertida la nómina que salió del Instituto de Empresa, que creo que eran 6.000 euros al mes. Entonces, Que no está mal para no hacer casi nada. ¿no? Decían, ¿dónde están los másteres y los cursos? ¿Es cátedra de qué? Pues de lo que han oído, de la transversalidad y del impacto en la estrategia eficiente y eficaz de nuestro negocio. Me ha faltado resiliencia. Sí, le ha faltado. Ha dicho en su lugar greenwashing. Ana Ullo, muchísimas seguro que gracias está por en el estas curso. crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Nos vamos a la última ya pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. Les esperamos. ¿Cuánto tiempo? Y para alegrarnos lo que nos queda de programa, tenemos aquí con nosotros a Lourdes Pereira de Navarretinto. Muy buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Pues bueno, hoy traigo esta caja, que es a modo de detalle, esta cajita. Tiene 160 gramos de producto que puede ser jamón, paleta, presa o lomo, en 4 sobres de 40 gramos. La verdad es que yo lo veo estupendo para eventos, por ejemplo, algún congreso, en los que se quiere dar un detallito, se puede personalizar, tiene aquí también sus piquitos. Y bueno, mira, se puede personalizar por dentro y por fuera. Aquí, a ver si... un poquito más para que nuestros espectadores en casa la vean también. Pues es así. Eso es. Esto, por ejemplo, para una mujer que acaba de dar a luz, también seguro que se vuelve loca. Y van en estos sobrecitos. Esto es de una cata que hicimos en nuestras instalaciones con los socios del Club del Toro. Y aquí va... Entonces, estos sobres, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, así, se puede personalizar y nada, pues es un detallito. Y luego, para que probéis vosotros, pues hoy os he traído el lomo que no lo había traído. Bueno, además el otro día nos diste algún motivo para seguir consumiendo productos ibéricos después de las Navidades. ¿Qué más nos puedes contar? Sí, pues a ver, el cerdo ibérico es verdad que está asociado a la cultura, al placer y a la salud, ¿no? La cultura porque es algo que es muy nuestro, es una raza autóctona de la península ibérica, entonces es la joya de la gastronomía española, es marca España y hay que estar orgulloso de ello. El placer, porque bueno, pues no conozco a nadie que no le guste, que lo habrá, seguro que los hay, pero reunirse en torno a una mesa, ¿no? Con amigos, con familia y degustar pues un platito de jamón o de lomo, es una gozada, ¿no? Y la salud, el otro día comenté que tiene un alto poder saciante y mantiene los niveles de glucosa, con lo cual evita esos bajones y que comamos más. Y luego también, pues cuando nosotros hicimos uno de los proyectos de I+D+I con la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, ¿no? Que nos dirigió don Jesús Ventanas, que es un catedrático, ya está jubilado, pero de mucho prestigio, tuvimos acceso a todas las publicaciones que había sobre la carne de cerdo ibérico. Entonces, por dar así unas pinceladas, en cuanto al hierro, por ejemplo, tiene 100 gramos de jamón, tiene entre 3 y 4 miligramos. Si lo comparamos con los jamones de Parma, de Bayona, jamón serrano, tiene 1,8, o sea, es prácticamente el doble lo que tiene. Y además el tipo de hierro que tiene es hierro hemínico, que es el que pasa directamente a la sangre, con lo cual, gente que tenga un poquito de anemia, pues es estupendo. Luego también el perfil de ácidos grasos que tiene la grasa de infiltración del cerdo, ¿no? en la carne es cardiosaludable porque produce colesterol del bueno. También más datos así que recuerde, ¿no? Que a los que tuvimos acceso. Es una fuente de proteínas increíble, también tiene muchísimos aminoácidos, o sea, la verdad es que combinado, por supuesto, siempre con una dieta equilibrada y tal, pues es muy saludable. Otro motivo, este es especial para los socios del Club de Amigos, pues cuentan en todos nuestros productos durante todo el año con un 10% de descuento. ¿Cómo se pueden adquirir? Pues los podemos adquirir bien en nuestra página web, www.navarretintoibéricos.com,
bien llamándonos por teléfono 91 625 0228 o yendo a nuestras instalaciones, que estamos en Alcobendas, en Avenida de la Industria. Pues Lourdes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Bueno, hasta luego. Dice Isaac, muchas gracias porque se ha pasado toda la entrevista comiéndose el lomo, así que imagínense ustedes lo bueno que está. Bueno, en fin, les decía antes esa noticia de última hora de que Cándido Pumpido finalmente es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional en una votación de 6 frente a 5 y sin embargo también lo que hemos visto y que lo llevamos denunciando de esta casa desde hace muchos años es todos esos deberes pendientes que tiene el Tribunal Constitucional, todos esos recursos, entre ellos el de la ley del aborto, a los que todavía no ha dado respuesta. El 2023 se estrena un año electoral y una mayoría progubernamental en el Tribunal Constitucional. Terrible combinación cuando aún están pendientes de resolución en la Corte de Garantías importantes recursos que protegen los derechos fundamentales de los españoles, como la ley del aborto, que lleva 12 años esperando un veredicto del Constitucional, o leyes de esta legislatura, como la de eutanasia, la de educación, la de protección de la infancia y la adolescencia, la reforma laboral o la ley Rider, es decir, la que regula el trabajo de los repartidores de plataformas digitales, además de otras polémicas, como la que regula el catalán en las escuelas, la retirada del acta del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez o la de las fórmulas probablemente ilegales de acatar la Constitución de varios diputados nacionalistas y de izquierdas que lo hicieron sobre la base de condicionantes futuros, como la creación de una república vasca o catalana, y que por supuesto fueron recurridas por el Partido Popular y Vox. A pesar de las advertencias del presidente saliente porque el Constitucional siga circunscribiendo su labor al ámbito estrictamente jurídico. No han sido tiempos fáciles, nunca lo son. Ahora tal vez lo son un poco menos. Pero al respecto, repitamos lo obvio una vez más. El Tribunal cumple con su exigente cometido, que no es el de examinar cuestiones políticas, sino pretensiones jurídicas, aunque en el proceso latan contenciosos de hondo calado político. Lo cierto es que no son pocos los juristas y ciudadanos que piensan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilizará la mayoría progubernamental del Constitucional en su exclusivo beneficio. Bueno, ahora ya podría responder a alguno de esos recursos y con esa mayoría progresista que tiene en el Tribunal Constitucional, que ya sé que no te gusta hablar de progresistas o... No, desgraciadamente es lo que hay que hablar. Es una desgracia que hay que hablar de eso. Ahora van a responder a todos estos recursos. Hay una noticia, hay una noticia buena. Hay una noticia buena, que es que hay una noticia buena y muchas malas. Pero una buena es que solo va a durar 3 años eso. Porque parece que hay una norma no escrita en el Constitucional que solo se votan a aquellos magistrados que les quedan 3 años de los 6 o 9, creo que son 9. Para que no joroben 9 años, sino que salga bueno o salga malo, solo los estropee 3 años. Y Cándido Conde Pumpido le quedan 3 años. Claro, eso sí se ponen de acuerdo dentro de 3 años, el PP, el PSOE o alguien más, para que se renueve. Si no se renueva, puede ser infinito. Pero esa no es noticia buena. La mala si es el próximo gobierno cambia por fin cómo se formulan las mayorías. Sí, pero nunca podría quitar los que están. O sea, tendría que aguantar. Sí, pero cambiar el sistema de elección, sí. Para los siguientes, no para los que hay. Con lo cual los que hay te los tragas con patatas fritas, ¿no? A mí lo que me preocupa, bueno, no hace falta que diga mucho, pero Cándido Conde Pumpido, en fin, fiscal general del Estado, al servicio del Partido Socialista, porque a veces nuestra memoria es corta, la asociamos al PSOE, pero no recordamos lo que fue, no recordamos que mientras que en Valencia, con el caso Azud, el Partido Socialista robaba millones de euros, existía una trama de corrupción que era la Gürtel, que se dedicaron a poner de ejemplo de corrupción y el fiscal general del Estado era este señor. Lo recordáis, ¿no? Sí. La persecución y el asesinato político del Partido Popular fue cosa de este señor. Lo digo para que no haya dudas de que hubo una persecución política. A época... Pues igual que la Gürtel, nada más que ver quién es el juez de Prada. Aunque el juez era Garzón, ¿no? Sí. Bueno, también es importante saberlo. Pero luego Garzón inhabilitado por haber utilizado claro, todos los procedimientos ilícitos de tal. Claro, el instructor fue Garzón al principio, al menos. Pero para que veamos los personajes, es decir, esto es lo que va a presidir nuestro alto Tribunal Constitucional. Decir, bueno, solo dura 3 años, ¿ya? Pero si es que hace falta un año para que en unas elecciones o que estos señores planteen un referéndum mañana, ya sabemos que habría serias dudas, o por lo menos conocemos las interpretaciones de los progresistas encabezados por Cándido Conde Pumpido, que ha demostrado ser un hábil movedor de hilos
para lograr el posicionamiento de esa mayoría progresista, ¿no? Por tanto, a mí me preocupa muchísimo. Creo que hoy hemos dado el primer paso para la ruptura de la unidad nacional. Esto es el nombramiento de Cándido Conde Pumpillo. Yo estoy seguro que es una pieza clave para lo que va a intentar hacer Sánchez, que yo lo dije desde el primer día que llegó a Moncloa en 2018, dije, Sánchez no se va a ir sin convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Y es que estoy convencido de que lo va a hacer. Y aunque se presente un recurso de inconstitucionalidad, ya el constitucional va a ser suyo. Entonces ya da igual. O sea, si vemos que el Constitucional, cuando tiene mayoría progresista, aprueba leyes inconstitucionales como la ley de violencia de género, que era a todas luces inconstitucional, y la aprobaron, pues todo lo que sea inconstitucional lo van a aprobar igualmente, porque hay una mayoría progresista, que es lo que tú dices, que es una desgracia que tengamos que hablar de progresistas y conservadores, pero es lo que hay. Está el modelo brasileño que explica muy bien qué está pasando, ¿no? Ahí hay un famoso juez en el Supremo de ahí, que le llaman Corte Suprema, que es el Constitucional, que es el que está liando todo el tema, el que ha sacado a Lula de la cárcel, el que se ha cargado al gobernador de Sao Paulo, todo, es un juez. El que está multando a todos para que no hablen, etcétera, es un juez. Claro, un juez del Supremo, o sea, el Constitucional, pesa mucho, sobre todo si tiene una mayoría detrás, y si obedece a política, no obedece a Constitución, porque se tenía que llamar el Tribunal no de Constitucional, sino otra cosa. Obediencia política. Es que es un tribunal político al final, sí. Que bueno, que tiene... De hecho, no es un tribunal, de hecho no es un tribunal, claro. No, pero no son jueces, son pues, catedráticos, profesores, pero no son jueces todos. Entonces, pero lo cual no quiere decir que no podría ser gente buena, ¿eh? No, sí, claro, podría ser gente buena. Hemos visto, por ejemplo, la inconstitucionalidad de los estados de alarma, pues oye, que ha sido un paso, algo importante que han hecho. Entonces, vamos a ver ahora con las nuevas mayorías cómo quedan esos recursos. Con su matización, que es hacerlo cuando estás fuera de plazo, sirve para algo, para el futuro, pero claro. Ya... Y además, si no penalizas este hecho, tampoco se sabe exactamente. También estamos esperando todavía el recurso que presentó Ayuso contra el decreto energético, ¿no? También, tampoco sabemos nada todavía. En fin. Ahí, porque si lo dijo aquí alguien, ahí... Trabajo tienen. ¿Cuántas causas? Dijo 10.000, puede ser. No, el del aborto va a ser el primero que van a sacar, seguro. Sí. Yo he buscado los datos de las causas pendientes que hay, no los he No te sale encontrado. eso. O sea, es que no me salen 10.000. Alguien no sé si dijo 1.000 o 10.000. Sí, alguien lo dijo en esta mesa. No ahí sentado ahí donde está Isaac, no me acuerdo. En fin, veremos qué es lo que sucede. Decía Francas que el Tribunal Constitucional no debería llamarse así y tampoco el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, porque estamos viendo cómo la ley del sí es sí de Irene Montero está beneficiando a los agresores sexuales y violadores, y encima a la ministra de supuesta igualdad también se le acumula otra polémica, la de mujeres asesinadas en los últimos meses, que es un número que no ha dejado de descender a pesar de la millonada que se paga y que recibe su ministerio. María Vallejo, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué se niegan a cambiar esta ley del solo sí es sí. Así es, Alba. Después un trágico final de 2022, el arranque del 2023 también ha sido negro en cuanto a violencia contra la mujer se refiere. Y es que en los 11 días que llevamos de año, 4 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja. Estas 4 son las primeras víctimas de este año después de un diciembre trágico en el que fueron asesinadas 11 mujeres. Un repunte que ha hecho que la población española se pregunte para qué sirve entonces el Ministerio de Igualdad. Irene Montero asegura que aunque sí que deberían reforzar los protocolos de detección, no tienen atención varitas mágicas. Todo lo que podemos hacer, estamos avanzando en ello, pero insisto, eso no nos hace ser autocomplacientes mientras haya un solo asesinato. Pero quiero decir claramente que no hay varitas mágicas, no hay una sola medida que pueda garantizar que vamos a evitar todos los asesinatos, entre otras cosas, porque la violencia machista es estructural. No vamos a acabar con la violencia contra las mujeres hasta que no acabemos con el machismo. No tienen varitas mágicas, pero tampoco ningún remordimiento, porque el Gobierno renuncia a reformar la polémica ley del solo sí es sí, con la que 140 delincuentes sexuales ya se han visto beneficiados. Y es que venían, según ellos, para proteger a la mujer, pero están demostrando justamente lo contrario. Gracias, Marín. Isaac. A ver, si esa mujer fuera un coche, si Irene Montero fuera un coche, iría al desguace, porque hay una cosa que no tiene, que es la marcha atrás ni capacidad de arreglarse. Y eso es una cosa que, a menos para un coche, no sirve. Creo que para un dirigente tampoco. Si no tienes capacidad de recular cuando has metido la pata,
tienes un problema muy grave y lo mejor es el desguace. Mira, hay una cosa que yo creo que es evidente, que ha habido un repunte de violencia doméstica, ¿vale? No de género, doméstica. Hay que recordar que en ese mes de diciembre fatídico también una guardia civil mató a sus hijos, otra mujer envenenó a sus hijos, otra mató a su marido, o sea... Bueno, ayer conocíamos como una mujer había ocultado su embarazo y había dejado al bebé tirado. También, o sea, ha habido un repunte de violencia doméstica. Y si nos centramos en la violencia que ha habido contra las mujeres, pues hombre, hay una razón, a mí se me ocurren muchas razones por las que han podido subir este año con respecto a otros años. Y es que resulta que tenemos unas leyes de género que lo que fomentan es que haya miles y miles y miles de denuncias falsas. Y miles y miles y miles de mujeres que denuncian falsamente y están recibiendo una protección que no necesitan. Y al recibir una protección que no necesita, hay los mismos policías para proteger a muchas mujeres. Y por tanto, hay unas pocas mujeres, que son las que de verdad necesitan esa protección, que se quedan sin protección porque los policías están dedicando a gente que no necesita. Ese es el problema. Si no hubiera aquí barra libre de denuncias falsas, y si no se denunciara por cualquier cosa, porque hay muchas mujeres que saben que la ley les ampara y pueden hacerle la vida imposible a sus parejas con este tipo de leyes, pues igual las mujeres que de verdad necesitan esa protección la recibirían. Por tanto, es esta señora, Irene Montero, la que está desprotegiendo a las mujeres, no solo con la ley del sí es sí, sino con esa barra libre de denuncias para que las mujeres que de verdad necesitan protección no la están recibiendo, y es por su culpa. Que la policía necesita... por cierto, otra cosa, perdona. Ya aprovecho para decir que el viernes vamos a hacer una concentración en el Ministerio de Igualdad, ¿vale? A las 6:30 de la tarde, y vamos a estar varias asociaciones, una de ellas de la cual formo parte yo, que es Comando Libertad, con Carlitos y Madame in Spain, y Anavid también, ¿vale? Vamos a estar las dos asociaciones allí para pedir el cierre del Ministerio de Igualdad, el viernes a las 6:30 de la tarde. Pues bueno, yo creo que eso es una promesa electoral fácilmente asumible, porque la verdad que no pueden ser más incompetentes. Pero bueno, dicho esto, es evidente que la policía necesitará más medios. Los datos no les acompañan, ellos no paran de decir que ponen nuevas políticas en marcha. Yo vuelvo a mi tema de Alcorcón. Ahora se quieren gastar 30 millones de euros en reformar un solo edificio de 9 que tiene un megacentro que construyó un alcalde que se llamaba Enrique Cascallana, que es el CREA, en el que enterraron 134 millones de euros para hacer un call center contra la lucha contra la violencia de género. Bueno, pues muy bien, que hagan lo que quieran, los datos no les acompañan, sus leyes no les acompañan, y lo que faltan son más recursos probablemente policiales para defender y proteger a las personas vulnerables que realmente lo necesitan. Pero claro, se les ha quitado la presunción de veracidad, se les quitan recursos públicos a Policía Nacional y a Guardia Civil, se les aparta de muchas instituciones y comunidades autónomas para convencer a unos pocos, y luego se preguntan ¿por qué no hay recursos suficientes? Porque ellos no los crean. Sin embargo, sí dan dinero a otros muchos para comprar votos. No hay recursos suficientes. Es que yo creo que no son... La seguridad ciudadana es un problema real y es una competencia del Estado, Isaac. Sí, pero yo creo que no es un problema de recursos, yo creo que es un problema de los recursos. Son los que hay y están bien invertidos. Lo que pasa es un problema de que ha habido una explosión de denuncias falsas y de gente que pide protección cuando no la necesita. Entonces tienen, por obligación y por ley, tienen que estar esas mujeres protegidas, y muchas no necesitan esa protección. Y la misma que en el caso de la denuncia falsa, que en el caso de la denuncia real. Es la misma protección. Claro, es la misma protección. ¿Y se ocultan los datos de denuncias falsas? Claro que sí. Sí, porque no hay estadística, ¿no? Sí, hombre, hay una estadística de absoluciones, que es un 80%, de denuncias de hombres denunciados son absueltos. 80%. Hombre, y claro, de ese 80% hay que investigar cuáles son las denuncias falsas, pero no se hace. Pero las únicas denuncias que te dan como falsas... Si te vas a las estadísticas que te ofrece el Ministerio de Igualdad, te dice, ha habido 100 denuncias. Sí, claro. Pero si buscas las falsas, te sale un listado que son 0,0 algo, me parece, o 0, algo. ¿Por qué? Porque solo se considera falsa aquella que judicialmente se ha demostrado que era falsa. Eso. Con lo cual tiene que llegar a aproximar. En cambio, cuando vas a una comisaría de policía, y yo lo he hecho hace años, no ahora, me decían, hombre, entre un 70 y 75% son falsas. Las comisarías de policía. La denuncia falsa, que tiene una consecuencia penal. Pero creo que la demostración de que la denuncia es... ¿cómo se dice?, abiertamente falsa, creo que es lo que es complejo, complejísimo, ¿no?, jurídicamente. Más complejo que demostrar que no es falsa, que tampoco es fácil, ¿eh? Sí, desde luego. En fin, y un último asunto, si os parece, la ley de universidades, que está trayendo bastante polémica y contra la que se están rebelando ya algunos presidentes autonómicos. Vamos a ver algunos detalles de esta norma.
El asalto de Sánchez a las instituciones no cesa, pero ahora el Gobierno ha decidido ir a por la educación universitaria. Y es que el Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario en el que las cesiones a los independentistas han tenido lugar. Según recoge el texto, se fomentará el debate y la realización de propuestas de política universitaria para que sean elevadas al equipo de Gobierno. Esta es sin duda la cuestión más polémica, la cual además fue presentada e ideada por Esquerra y Bildu. Pero ¿qué supone esto en la práctica? Pues permitirá que las universidades catalanas se posicionen ideológicamente en asuntos de actualidad política, un hecho que ha ocasionado un nuevo enfrentamiento entre el ala morada del partido y el presidente de Castilla-La Mancha, el cual llevará la ley ante el Constitucional. El último cambio que dice que los claustros de las universidades pueden hacer pronunciamientos ideológicos. Esto es grave. Eso solo se hace para defender lo que pasó en algunos rectorados y en algunos claustros en Cataluña, con el proceso de independencia. Sin embargo, esto no es todo, porque el ministro Subirats quiere que las mujeres tengan prioridad frente a los hombres a la hora de ser contratadas, siendo así el sexo un criterio. Otra de las polémicas reside en el derecho a recibir una beca, porque aunque los criterios socioeconómicos sigan siendo prioritarios, se abre la puerta a atender el origen nacional y étnico de la persona para recibir ayudas, unos puntos que no convencen ni siquiera a la mayoría de los claustros de profesores de universidades públicas españolas. Una vez más quedan claro cuáles son realmente las verdaderas prioridades del Gobierno y de sus socios independentistas. Esta es la ley. Pues está muy bien eso de que las mujeres tengan preferencia. Creo que hay 1 millar de profesores que han firmado una carta además contra esta ley de universidades para que se garantice la neutralidad en las diferentes facultades. Que no estaba garantizada ni ahora. O sea, otra cosa es que legalmente pudieras hacer algo porque no estaba, diríamos, bendecida. Pero es evidente que lo que pasó en Cataluña y lo que sigue pasando en la Autónoma de Barcelona explica que eso ya se daba. Pero cada una cosa es que se dé y que nadie haga nada, y otra cosa es que se dé con la bendición de un texto, que es peor. La ideologización de la universidad, vamos, yo os invito a ir a la facultad en la que he estudiado yo, la Facultad de Periodismo de la Complutense, que es un estercolero comunista, o sea, y siempre lo ha sido. De hecho, bueno, yo tuve una profesora de historia me acuerdo que había 14 temas de historia y 13 eran sobre la República, sobre la URSS. Claro, por supuesto, bendiciéndola y todo. Esa es la universidad. Entonces, que ahora se haga público porque va a haber una reforma legal que dice que eso va a estar bien, pues vale, pero que eso se lleva haciendo la universidad durante décadas. Por eso. Pero fijaros en lo que tenemos que vivir. En lugar de intentar meter a las universidades españolas, alguna de ellas, entre las 100 mejores del mundo, estamos intentando ahora a ver si hacemos la colocación étnica, la subvención de aquel al que venga, para ver si podemos comprar también el voto a medio plazo, darle voz a un espacio de conocimiento como si tuviera que tener voz política para que haga posicionamientos sobre lo que ocurre en el conjunto de España. Oiga, que lo haga un catedrático, pero no la universidad como bloque, no, es que como hay una elección directa del rector a base de los alumnos, el pase, no sé qué, todos conocemos cómo se eligen en estos momentos, ¿no?, en las universidades los rectores. Bueno, a mí me parece que no hace falta ni ser catedrático ni nada para ser rector. Claro, ya no, con esto. Es decir, por eso digo que es que hay más cosas que eso, banalizar algo que podría poner en valor perfectamente el nivel de conocimientos de nuestros estudiantes. Tenemos grandes ingenieros, tenemos grandes literatos, los hemos tenido en la historia, y grandes médicos, y lo que estamos haciendo es bajar el nivel de todas nuestras universidades. En una universidad muy chiquitita como la USC en California han salido no sé cuántos premios Nobel. Una universidad muy pequeña, que apenas ocupa un espacio. La Complutense sería 35 veces o 40 veces el tamaño de esa universidad. Recaptando fondos privados, haciendo una mejora del conocimiento, trabajando con las empresas privadas, intentando promoverlo desde el sector privado, resulta que han logrado colocar no sé cuántos premios Nobel. ¿Cuándo vamos a conseguir nosotros lo mismo en la Universidad Española? Ese sería el gran reto. Lo que no sé es si esta ley afecta a las universidades privadas también. Bueno, pues fíjate. En esos contenidos, seguro que las nombra, pero sí afecta en ese tipo de interferencias. No lo creo, ¿eh? Porque si no afecta, es una manera de favorecer las universidades privadas. Es decir, que solo estudie el que paga bastante bien. Lo digo por aquí lo que decía el PSOE del PP y el carné en la boca, la tarjeta de crédito para ir al médico, pues ahora habría que decir que tendrás que ir a la tarjeta de crédito para ir a la universidad. Lo investigaremos y en próximos días lo contaremos. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros, como siempre, ya saben que nos despedimos, pero les dejamos siempre con la mejor información en el canal de Julio Ariza, en Telegram, Julio Ariza El Toro. Diferentes noticias también en nuestro medio de referencia, el digital Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Olcajo. Les veo mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Feliz día.